Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenido a nuestro directo del viernes en esta locura que ha sido la semana y hoy sigue siendo locura aunque sea viernes. Obviamente hablaremos de la reestructuración de la gerencia Juventus, hablaremos de todo lo que ha sucedido en cuanto al banquillo de la Juventus y bueno, todo lo de calciomercato. Tendremos con nosotros a Mirko Di Natale, como dicho en el anuncio del episodio. También hay un anuncio importante hacia el final del episodio, así que manténganse ahí porque se viene una rifa importante. No doy más detalles al respecto, pero estén atentos y no se olviden dejarse me gusta, suscribirse y compartir como siempre. Tenemos ya las preguntas a Mirko Di Natale de nuestros miembros, porque quien es miembro tiene esa oportunidad, ese beneficio de mandar las preguntas por adelantado y estar asegurados que esas serán preguntadas. Mientras tanto, saludo a mis compañeros de viaje por el momento. El prof Enzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Programa importante hoy, programa importante porque hay muchas novedades y muchas cosas que analizar. Es así, es así. Y con nosotros también está Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Joshua, hola Enzo, buenas tardes. La verdad sorprendido por la noticia de Mirko Di Natale. No estuve con mi celular toda la mañana. Y así da gusto venir a los live, mira tú. Viste, justo, tremenda sorpresa. Hoy gana Leonardo Emanuel Ocampo, que nos dice: buenos días, yo sí creo que Conte sería la mejor opción para que la Juve tenga estabilidad y vuelva a competir por un Scudetto. Que no ocurre desde el 2020, cosa para el estándar de la Juve ya es un tiempo considerable. Si no se puede, Conte, ya si Tudor no funciona, si traerá de Shams. ¿Ustedes creen que el Barcelona le tenga algo que enviarle a la Juventus? No sé qué tiene que ver ahí. El Barcelona, de todas formas, Conte está ya permanentemente en el Napoli. Hoy, como además de los beneficios de tener las preguntas por ser miembro, hoy va a ser muy útil ser miembro porque nos resalta los mensajes y hoy creo que van a haber muchísimos mensajes, como este Danilone Martínez que dice: chao pueblo, creo que funcionó mis plegarias para que Conte se quedara en Napoli. Cualquier técnico que venga será mejor que Conte, es mi opinión. Saludos, gracias pueblo por informarnos. José Daniel Navarro también, chao pueblo, ¿qué tan cierto es el rumor que la Juve no buscó a Gasperini? Lo hablaremos con Mirko, que va a tener información fresquita de eso. Otro de nuestros embajadores, Rafael Sucrola Pueblo, ¿cómo les va con esta montaña rusa que por entrenadores? Bueno, es increíble, de verdad. Sebastián Griñetti, buenas pueblo, y Mirko, sinceramente hay posibilidades de que una vez asuman los directivos, se busque un DT sorpresa. Hablaremos de eso con él. Guardo tu pregunta. Cupeiro desde Galicia se conecta en Twitch. Andiamo Pueblo, un buen abrazo para ti. Rey Duarte también. Hola amigos, saludos desde mi cocina. Se les quiere. Hoy tengo un montón de preguntas, pero la principal es: ¿y ahora qué? Ya no hay Conte, no es el plan B, C, D, ¿qué va a pasar? Tocaremos ese tema. Fabián Salazar también. Si llega Gyökeres, me hago el peinado del prof. Bueno, ya estás más o menos encaminado ahí, Fabián. Tampoco es que estás arriesgando mucho, como Oliver Di Pillo. Chao ragazzi, para mí nos quedamos con Tudor. Empezamos por ahí, prof. Quiero empezar contigo, ¿no? Sobre la situación Conte. Porque ha dejado pues dolidos a muchísimos Juventini están descubriendo una vez más quién es Conte como persona también por esto. Se entiende también su decisión, ¿no? Porque al final está abogando por su propio beneficio, etcétera, etcétera. Yo te estoy trayendo a la mesa los diferentes puntos de vista que he estado leyendo y escuchando. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación Conte? No, bueno, antes que nada, yo no califico o descalifico a Conte por tomar una u otra decisión. Ya me parece legítimo quedarse en Napoli, como era legítimo abandonar y tomar otro camino. O sea, a ver, yo creo que cada profesional puede tomar sus decisiones de forma legítima y no debe ser calificado por ello. O sea, digamos, si hay algo que recriminarle a Conte fue cómo nos dejó tirados ¿qué fue? En el 2015, cuando ya allí sí fue un poquito feo el abandonar el barco de esa forma tan repentinamente con la pretemporada ya iniciada, pero ahora que haya decidido quedarse en Napoli no me parece algo que lo descalifique ni que lo califique como mejor o peor persona. Conte hubiese sido un entrenador importante, le hubiese dado un salto de calidad inmediato
a la plantilla y al conjunto Juventus como tal para la próxima temporada. No fue así. Yo esperaría también alguna reconstrucción adicional para saber qué pasó, para tomar, digamos, conclusiones definitivas, pero yo creo que, digamos, se toma nota y lo importante es avanzar hacia lo siguiente, porque como llevo yo diciendo hace 2 meses, la Juventus va tarde. La Juventus, digamos, terminó la carrera, pasaron las ambulancias, llegó Michael Melamed y recién ahora es que va llegando la Juventus, como siempre, tarde a todo. Entonces, como vas tan tarde, pues yo creo que en algún momento tienes que tomar una decisión. Y la decisión de la reestructuración de la directiva, pues tiene que ir de la mano con la elección del nuevo entrenador, porque también me parece justo que la nueva directiva que se está formando actualmente tenga la responsabilidad y el derecho de elegir a su gente, entre ellas el entrenador del primer equipo de fútbol. Claro, entonces las últimas novedades de ese particular, porque eso justo salió antes de que saliéramos aquí al live, es que Gasperini, que era otro que se estaba tomando en cuenta, rechazó también a la Juventus después de supuestamente haber tenido una llamada telefónica con Comolli, que es quien está entrando como no sabemos qué. Todavía no ha habido un comunicado oficial de la Juventus en cuanto a la salida de Giuntoli, en cuanto a cuál será la posición de Comolli. Te interrumpo porque es importante, digamos, tú lo dijiste muy rápido, pero yo creo que vale la pena poner una pausa, porque me parece importante entender eso. Comolli, se pronuncia así, Comolli. Creo que sí, no sé. Habría que traer a un francés a que nos diga cómo se pronuncia. ¿Dónde? Bueno, tenemos franceses acá en el pueblo. ¿Por qué en vez de Miguel traigamos a un francés acá a la live? ¿Pero por qué quieren sacar a Miguel? Yo que tengo ascendencia francesa me descalificó. Ok, gracias, Enzo. No, es que, a ver, la pregunta es, ¿está ya como operativo? ¿Está ya este chico, este señor haciendo llamadas? ¿Ya tomó el timón del barco? ¿Él es el timonel? ¿Es el que limpia el baño? ¿Es el capitán? ¿Qué? O sea, es importante porque tú lo dijiste muy rápido, Joshua, pero yo creo que vale la pena entender eso para entender quién está haciendo las llamadas, quién llamó a Conte. No, eso es una buena pregunta. A ver. ¿Quién llamó a Gasperini? Digamos, ¿quién está? Porque, a ver, yo me pararía allí, ¿no? Yo creo que vale la pena discutir eso. La verdad es que no se sabe porque no ha habido un comunicado oficial. Dime, Miguel. Agregando a lo que dice Enzo, esa es otra pregunta que yo también tengo, ¿no? Porque, a ver, ¿quién habló con Conte? En teoría, las fuentes dicen que fue Elkan. Y si Elkan quiere a Gasperini, ¿por qué ya no firmó Gasperini? Ahora, como Lee no es el que está hablando con Gasperini, o es según por lo que dicen la el última indiscreción que se publicó, fue como Lee quien llamó a Gasperini. Sí. Entonces hay como que una nube negra donde no te deja ver nada. O sea, porque si por eso que no viene nadie, muchachos, por eso que no viene nadie, porque hay confusión. Claro. Además, la nube negra está hablando ahorita. Una persona que tiene una carrera profesional y entiende cómo funcionan los equipos de fútbol. Exactamente. Que aquí hay una disfuncionalidad. Entonces, por esa misma razón. Tú eres Conte, acaba de salir campeón en Napoli, te están ofreciendo una continuidad en el proyecto y de repente te llama alguien que no conoce y te ofrece cosas que tú no entiendes que te está ofreciendo. Ya. Aquí estás hilando dos cosas que no necesariamente pasaron. O sea, según lo que se reporta, John Elkann llamó a Conte. Y si no es John Elkann, es Chiellini. O sea, dos personas que conocen. Si fue Elkann, pero va más allá, pero muchachos, va más allá de quién hace la llamada. O sea, Antonio Conte se encuentra en una situación donde, y yo aquí no voy a ir a defender a Antonio Conte porque luego podemos entrar en juicio de valor de la juventinidad y lo que tú puedes estar dispuesto a hacer por tu equipo, pero bueno, eso es otra discusión. Pero como profesional que tiene un equipo de trabajo, se le presenta la siguiente circunstancia. Termina la temporada campeón. En 3 días le suben el sueldo, le prometen. Se está cortando, Tato. Se está cortando, te perdimos ahí por un minuto. Trata otra vez, le subes el sueldo, le prometes y ahí perdimos tu conexión.
Ahora sí, trato otra vez. Unos fichajes, le promete unos fichajes, los cierras, y por el otro lado, ¿qué ves? Ves un equipo que viene con muchísima dificultad, con muchísimo trabajo por delante, una directiva que no sabes quién va a ser, que sabes que va de salida y no sabes cuál es la nueva. Por el otro lado, que ves incertidumbre. Entonces, es una decisión como profesional, como líder de un equipo de trabajo, que es muy difícil de tomar con esas circunstancias. Pero Tato, esto lo sabe poner en la Conte hace mesa años, otro enfoque, porque, o sea, yo también entiendo tu punto, ¿no? Como dije, a mí me parece totalmente lógico que Conte haya, como persona, ¿sabe? Principal, haya visto por su propio bien, ¿ok? Eso es lógico. Ahora, y aquí estamos trabajando en lo que hablan las fuentes, ¿ok? No tenemos, yo no hablé con Conte, no he hablado con nadie en la Juventus, realmente creo que nadie ha hablado con alguien en la Juventus, pero bueno. Lo que dicen es que Conte había dicho, si yo voy a regresar, yo no quiero trabajar ni con Giuntoli, no con su equipo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, él había puesto ciertas condiciones hacia la Juventus. Quien dijo eso es quien le pegó a la salida de Giuntoli y han estado sumamente bien informados, que es Luca Monblano, ¿ok? Aquí todo el mundo le pega a Luca Monblano por la vaina de Guardiola, pero en este momento es el que mejor informado está en cuestiones de gerencias de la Juventus. Y él dijo que Conte había puesto ciertas estipulaciones, poderes dentro del equipo, un salario competente, una inversión en el mercado que tuviera sentido y que se fuera Giuntoli. Entonces, tú, John Elkann, hablas con Conte y le digo, perfecto, Giuntoli está fuera, tienes plenos poderes, se hablaba de un contrato de 7 millones al año, que podía llegar hasta 10 con bonus, y le estaban dando los poderes, o sea, para también decidir en el mercado. Entonces, también existe el otro lado de la moneda, porque aquí estamos hablando basados en los rumores que publican las fuentes confiables. O sea, imagínense a ese nivel. Entonces, también está el otro lado de la moneda, que Conte agarró eso, fue con De Laurentiis y le digo, a mí me están ofreciendo esto. Ah, bueno, tú no te preocupes, yo te voy a subir tu salario a 10 millones base, te voy a traer a De Bruyne, te voy a traer a David, o sea, porque también es eso, te voy a meter 200 millones en la cuestión del calciomercato. O sea, también hay que poner en contexto que, o sea, no es que la Juventus no intentó ir por Conte y tomó las decisiones que supuestamente le había puesto como estipulaciones para que él pudiera llegar. Sacar a Giuntoli, sacar a todo su equipo de trabajo, porque con Giuntoli también sacaron a Pompilio, también sacaron a Stefanelli. Está involucrado Chiellini, con quien él trabajó, conocía, obviamente, no como gerente, pero lo conocía desde el campo. Le traen a alguien más de afuera para que sea un director general. No sé si Conte tendrá una opinión muy fuerte sobre como Lee. O sea, tampoco es que digamos que la Juventus se rindió y no hizo nada, porque creo que eso sería incorrecto decir, no sé, en mi opinión, no sé qué digan ustedes, chicos. Es que yo creo que no estamos diciendo que la Juventus se rindió. Lo que estamos diciendo es que la Juventus, al ir tan tarde en su reestructuración, en este preciso instante, que es cuando estos profesionales como Conte y Gasperini están teniendo que tomar la decisión, como dice Tato, lo que ven es incertidumbre. Porque de repente, vamos a suponer, te llama Elkann, un tipo que no entiende nada de fútbol, y te dice, ay, mira, ya eché a Giuntoli, que yo aquí pongo un asterisco, yo creo que Giuntoli ya había sido calificado y ya se había tomado la decisión por parte de la directiva de su salida, más allá de la llegada de Conte o no. Yo creo que iban por carriles independientes, ¿no? Esas dos situaciones. Y de repente, no sé, tú le preguntas, mire, ¿con quién voy a trabajar? ¿Quién? No, como Lee. ¿Y quién es este como Lee? ¿Y quién va a ser el director deportivo? ¿Quién se va a encargar de los fichajes? Bueno, no sé, yo fiché a Toñozzi, está aquí en Lee. O sea, no hay una certidumbre. Mira, ¿y quién vamos a renovar? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Bueno, no sé, no lo conozco. O sea, hay mucha incertidumbre en todo lo que se refiere a la Juventus. Y lo mismo le pudo haber pasado a Gasperini. Gasperini ya había prácticamente cerrado su desvinculación de Atalanta, prácticamente firmado y aceptado todas las condiciones que le había propuesto la Roma desde hace varias semanas, y de repente te llama, no, mira, estás interesado, ve. O sea, ya va, digamos, o sea,
te muestras también muy débil, muy caminando desnudo con las pantaletas abajo por la calle. Ay, mira, como Conte me dejó embarcado, ay, te llamo a ti última hora, no firme, quiere venir. O sea, estamos dando una figura de mierda. ¿Por qué? Falta de planificación, porque demuestra la falta de idea, falta de planificación, porque vamos muy tarde. Y esto lo venimos diciendo acá en Pueblo Juve hace 2 meses. La Juventus tenía que tomar decisiones fuertes inmediato y no lo hizo, y ahora estamos pagando esas consecuencias. Miguel. Ahora, Enzo, yo te hago una pregunta, ¿y qué pasa si efectivamente Conte era la opción para Elkan al parecer, pero cuando llega como Lee, no sé, le habrá dicho a Elkan, no me gusta él o no me gusta Gasperini, y a mí me deja la puerta abierta para pensar que a lo mejor quieren buscar un técnico que no sea italiano, porque estas dos eran las mejores opciones en Italia. Estamos quedando claros, porque no van a tener un Paladino, no van a traer un Vincenzo, ¿no? O un Montella, o italiano, perdón. Italiano. A lo mejor, y esta nueva idea de como Lee es abrir otros lados, ¿no? Que creo que es lo mejor. Ojo, Miguel, que es totalmente legítimo que una nueva dirigencia pueda elegir a su entrenador y a su equipo de trabajo. Me parece totalmente legítimo, que fue una de las cosas que en el pasado se decía que estaba mal planificada. Es decir, Giuntoli llega y él no había elegido a Allegri. Entonces, por eso también, de repente, esa mala relación o esa ruptura negativa de esa situación. Luego, es Giuntoli el que elige a Motta y bueno, y también terminó mal. Pero sí, definitivamente yo estoy contigo. Sí, pero es como Lee, el director deportivo. Es que tampoco lo sabemos. O es el director general. No hay un anuncio oficial por parte de la Juventus. O sea, la Juventus no ha comunicado oficialmente el despido de Giuntoli. 1. No ha comunicado oficialmente cuál es la posición de Chiellini. 2. No ha comunicado oficialmente la llegada de Comolli. 3. No ha comunicado oficialmente el puesto de Comolli. 4. Y estamos aprendiendo por medio de una fuente confiable que quien habló por teléfono con Gasperini fue Comolli. Y hoy en la mañana Monblano dijo, Comolli está activo. O sea, Comolli está ya en la Juventus activo. No ha sido confirmado oficialmente con una rueda de prensa o una comunicación oficial, pero está activo. Ahora, no estamos descubriendo el agua caliente en este momento, no estamos descubriendo el agua caliente en este momento, que la Juventus es mala comunicadora desde hace no sé cuántos años. Especialmente este año ha llegado a otro nivel de comunicación terrible. Perdón, Tato, te interrumpí. ¿Qué querías añadir? No, que metes en el mix que también está Tognozzi, que no sabemos si va a ser por fin el director deportivo, si va a ser de scout, área scout, o si va a ser amigo de Chiellini, no sabemos que... Tato, sí, no, eso es verdad. Permítame agregar otra cosa al mix, ¿no? Digamos, ¿cómo llegamos a Comolli? Porque, bueno, ok, ya sabemos que Comolli está ahí. Sabemos que es expresidente de Toulouse y con una amplia experiencia en diferentes puestos de fútbol en Inglaterra. Pero ¿cómo llega Juventus a este tipo? O sea, ¿es amigo de alguien? ¿Es conocido de alguien? Claro, claro, pero ¿se conocen de qué? ¿De un palco en la Ferrari? Porque este ficha, bueno, porque mira, yo te doy la mía, ¿no? Esto es una teoría que por supuesto es mía y no tiene ningún fundamento. Yo creo que este tipo reúne ciertas cualidades que son muy atractivas para un tipo como Elkan. Pero ¿cómo lo descubres, Tato? O sea, ¿cómo te das cuenta de que este señor existe? Porque este tipo es ficha del private equity Redbird que fue dueño del Milan. O sea, este es un tipo que está en el círculo, ¿no? Y luego cuando te metes a ver el historial, ves un tipo que ha saltado, ha rebotado por miles de posiciones y clubes y países, excepto Italia, pero ha estado por todos lados, o sea, ha trabajado con la organización de la Premier League, ¿no? O sea, es un tipo rodado, está bien, perfecto. Ahora, yo creo que este tipo reúne al mismo tiempo varias cosas que le pueden gustar a un tipo muy tecnócrata como Elkan. O sea, es un tipo, por lo que entiendo, muy orientado a estadísticas, muy orientado a números, muy orientado a trabajar con poco. Y al mismo tiempo trae algo que le faltaba a la Juve, que es un tipo
que conozca fútbol en todas las áreas del fútbol. Yo creo que esos son los factores que han hecho que Elkan se decante por un tipo como Lee. Ahora, yo tengo mis serias dudas, porque Italia es Italia, y en Italia hay que operar como operan los italianos, que estos tipos puedan, que este tipo pueda desenvolverse como lo ha hecho en la liga francesa, en la liga italiana. Yo considero, sin conocer mucho la liga francesa, que en la liga italiana la política es muy pesada en un rol directivo, ¿no? Entonces, Tato, ¿y tú crees que Tognozzi pudiera ser ese complemento italiano para el trabajo de Comolli? Yo creo que no. Yo creo que quizás Chiellini más que Tognozzi, en dado caso. Di Marzio habla que se le está confiando la gerencia de la Juventus a Chiellini, a la dupla Chiellini-Comolli, con apoyo de Tognozzi. Pero ahorita, o sea que no falta una figura, digamos, no se espera otra figura adicional. Eso no es lo que está diciendo él. No sabemos. Del tipo Massara, por poner un ejemplo, no se espera otra figura. No sé. Pero ahora, si tú traes a Comolli, ¿no? Que según el currículum que él ha descubierto jugadores, ¿no? Y que él firma Moneyball, la película. ¿Qué mejor entrenador que Gasperini, que al parecer, según lo que ha salido, no va a venir? Es el entrenador para la Juve, de que a quien le traigan lo hace funcionar. Porque si hay algo que es cierto, es Gasperini con el Atalanta, después de 9 años y todo lo que digan, es un entrenador que, jugador que le pongan, le saca el máximo nivel. No, bueno, no sé, o sea, también la estructura del Atalanta ayudó muchísimo al éxito de Gasperini, porque Gasperini también en otros equipos falló bastante, ¿no? Para felicitar a Deportivo, sí, mañana ganan la Champions, no te preocupes, mañana nos alcanzan con 2 Champions League, no te preocupes. Se me cayó Buffon, ¿no? Felicidades. Pero lo que te decía era que, o sea, la cuestión como Lee, ¿no? Por lo mucho que Tato tiene razón, que dentro de la esfera italiana quizás no tenga el peso deportivo, ¿no? Que necesita tener. Hay que también tomar en cuenta que en Italia, aunque no nos guste decirlo, el peso político deportivo que tengas en Europa está cada vez teniendo más importancia. Véase Gravina con Marotta, Ceferin, etcétera, etcétera. Y Comolli es un tipo que en Europa pesa. O sea, yo no lo conocía, ¿ok? Eso que quede claro. Yo creo que nadie en Italia lo conocía, pero haciendo un poco de investigación, escuchando a gente que al parecer lo conoce más, dentro de Europa es muy respetado por lo que ha hecho con el Toulouse, por lo que hizo en la Premier League, porque no solamente trabajó para la Premier League, sino que también fue director deportivo del Liverpool, director deportivo del Tottenham, fue scout del Arsenal. O sea, es un tipo que ha crecido dentro de los rangos deportivos de los diferentes equipos importantes de Inglaterra, pero también teniendo, digamos, creciendo del lado político europeo, político deportivo europeo, y eso, pues, yo creo que es importante también. Ahora, ¿qué tanto eso se pueda transferir a tener potencial político deportivo italiano en Italia? No tengo ni idea. Quizás no se transfiera. Quizás por eso es que está Chiellini, quien lleva un año prácticamente como aprendiz dentro de esos esquemas. Iba a las reuniones de Lega con Calvo, siempre estaba con todas las reuniones que tenía que hacer la Juventus en forma oficial, etcétera, etcétera. Ahora, yo no estoy diciendo que esta sea la solución, porque yo creo que aquí es donde pecamos nosotros como juventini, pensar que llega una persona y ya es digamos, la solución a todo. Lo hicimos con Giuntoli, estamos por hacerlo con Conte, ahorita estamos empezando a pensar algunos, no todos, que también lo vamos a hacer porque llegó como Lee. Calma, yo lo único que estoy diciendo es, vamos a ver qué es lo que oficialmente brinda la Juventus. Y yo sé, yo estoy de acuerdo con eso, vamos tarde en el cambio, pero el cambio se está haciendo y no sabemos todavía oficialmente cómo estamos parados. Obviamente nosotros como tifosi necesitamos la certeza, pero bueno, al parecer en la Juventus el lunes regresan a entrenar y empiezan a preparar para la Copa Mundial. Ahora, yo aquí les traigo otra vaina, ¿no? Que creo que nadie está pensando en esto y les pregunto su opinión. Tú eres Tudor
termina la temporada, calificas el equipo a Champions League, montas ese mini show que hiciste al final del partido, al final sale tu representante a pedir perdón que tú te vas a quedar. Mientras tanto, ves en la prensa en medio de una semana cómo tu equipo, quien supuestamente tú vas a representar como director técnico, al cual le pediste abiertamente en público confianza pública, no pudo cerrar a Conte enfrente de tu cara, se fue por Gasperini, tampoco pudo cerrar a Gasperini. ¿Qué tipo de confianza recibes tú de tu club por parte de un director técnico? Que podemos decir que técnicamente es escaso o ha demostrado carencias en lo técnico como director técnico, pero como ser humano, o sea, el tipo literalmente aceptó 500.000 euros para jugar 9 partidos, ponerse en riesgo de hacer el ridículo, manejó 10 horas para llegar a Turín y aceptó un contrato de 1 año por 2 millones de euros, que se lo pueden quitar 1 millón así, porque solo le tienen que pagar 1. El tipo aceptó eso y está ahí parado, sentado, esperando a ver si el lunes va a entrenar o no, mientras la Juventus le pasa por enfrente todos estos supuestos técnicos que va a traer que nunca cerró. No sé, díganme ustedes, ¿qué se siente ahorita ser Tudor? No, para mí lo de Tudor es, ¿cómo lo verbalizo? Es peor para los jugadores que para Tudor. Porque tú como jugador estás o tienes que ponerte a disposición de un personal, de un técnico con su cuerpo técnico, que ni siquiera sabes si es el mismo que va a ser la semana que viene, o si es el que va a viajar contigo allá donde coño juegan en Estados Unidos la Copa. Creo que ya tenemos a Mirko, Joshua. Así es, aprovechemos ya de una. Mirko, hola, ¿cómo estás? Hola a todos, Bienvenido. hola a todos. Hola Chao, a todos. Mirko, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Tutto bien, tutto bien. Muy bien, tutto bene. Il mio spagnolo finisce qui, quindi ho fatto la mia introduzione e basta spagnolo. Vai tranquillo, non c'è problema. Scusate il ritardo. No, ma figurati, dai, tranquillo. So che adesso è una situazione pazzesca, immagino, anche per te, tutto ciò che sta succedendo. Io avevo pianificato lunedì scorso, dopo Venezia-Juve, mi ero detto prendo 2 giorni, giovedì, venerdì, così mi riposo un attimo, invece no. Nos dice que había planeado tomarse el jueves y el viernes para descansar, pero ovviamente le salió il tiro por la culata e no se pudo. Bene, Mirko, ti abbiamo per 20 minuti più o meno, vero? Quando volete. Io non so che ora finisci tu, ma per me posso stare anche un po' di più. Noi possiamo essere qui 2 ore, Mirko. Guarda, io fino anche 1 ora posso stare. Quindi buenísimo, ok, te lo tenemos por 1 hora. Así que, bueno, Mirko, empezamos de lo último que explotó, ¿no? Conte no llega, Gasperini no llega, y al final parece que como Lee fue quien llamó a Gasperini, no lo convenció. ¿Qué es lo que está pasando en la Juventus en términos de entrenador? È una fase un po' difficile che sta toccando anche una rivoluzione a livello di dirigenti, e quindi quando hai in casa una situazione come quella di oggi della Juventus diventa ancora più difficile cercare di far quadrare la situazione. Loro avevano lavorato a lungo, da molti mesi, per portare alla firma Antonio Conte. La Juve aveva con Antonio Conte un accordo verbale, c'erano stati tanti incontri, tanti contatti tra la proprietà e Antonio Conte, soltanto che nel calcio capita che le idee di oggi sono le bugie di domani, e quindi quello che sembrava essere certo oggi, cioè con Antonio Conte che risolveva dopo lo scudetto il suo contratto con Napoli, è diventato una bugia, perché Antonio Conte non ha risolto il contratto, e quindi la Juventus è rimasta un po' così, un po' spiazzata, diciamolo in italiano, è rimasta un po' allarmata, e hanno provato, hanno fatto un tentativo per Gianpiero Gasperini, però la Juve non ha inviato offerte, e quindi non inviando offerte per tutto oggi, alla fine Gasperini ha deciso di accettare la Roma. Però io credo che a questo punto, se la Juventus non ha fatto delle offerte per Gasperini, non era il profilo che la Juventus voleva, perché altrimenti Giorgio Chiellini, penso anche a Damien Comolli, che hanno parlato sia ieri che oggi con Gasperini. Io penso che se la Juventus voleva davvero fare un'offerta, l'avrebbe fatta. Puntualizzo che
ieri si sono incontrati Giampiero Gasperini e la Roma, loro avevano un accordo verbale, ok? Soltanto che Gasperini ha chiesto del tempo perché sapeva che comunque c'era dietro l'interesse della Juventus. Quindi questo vi fa capire che se la Juve avesse fatto un'offerta per Giampiero Gasperini, almeno l'avrebbe valutata. E invece non è andata così, quindi ad oggi l'allenatore resta Igor Tudor, è lui l'allenatore fino al 30 giugno del 2026. Perfecto, entonces nos dice que es pues una fase difícil, ¿no? Realmente porque también hay una revolución gerencial dentro de la Juventus y cuando tienes una situación así en casa, pues se hace aún más difícil tratar de cerrar este tipo de cosas. Lo que nos dice es que se trabajó por meses en haciendo un acuerdo con Conte, había un acuerdo verbal con Antonio Conte, y hubo muchos contactos, perdón, durante estos meses. Estaba pues prácticamente todo hecho, solo faltaba que Conte pues resolviera, ¿no?, su contrato con el Napoli, y al final Conte decidió no hacer eso, quedarse en Napoli, y la Juventus quedó bastante atónita. Probó en el último momento con Gasp, pero nunca realmente hizo una oferta por él. Al final, si el Mirko piensa que si él hubiera sido el perfil adecuado para la Juventus, o que la Juventus creyera que Gasperini era el perfil adecuado para la Juve, hubieran hecho esa oferta. Nos dice que tanto Chiello como Lee hablaron con Gasperini, y pues de nuevo, nunca llegó a tener esta oferta. Nos recuerda que Gaspa había tenido ya todo prácticamente, digamos, un acuerdo verbal con la Roma, pero pidió 48 horas porque sabía que la Juventus estaba interesada, y al no recibir una oferta de la Juventus en el último día, pues decide aceptar la oferta de la Roma. Así que para el día de hoy, el entrenador es Igor Tudor, y lo será de acuerdo a su contrato que vence el junio del próximo año. Enzo, disculpa, algo que quieras resaltar, es particularmente lo che nos acaba di decir Mirko? Sì, volevo chiedere a Miro, che lui ha parlato della proprietà. Quindi chi sta facendo queste chiamate? Chi è al comando? Perché ci sembra ovvio, anche se non è ufficiale, che Giuntoli è fuori. E tu parli, quindi chi chiama Conte, chi ha chiamato Gasperini, e soprattutto chi deciderà il prossimo tecnico della Juventus, che penso non sarà Igor Tudor. Gli incontri che Antonio Conte ha avuto con la Juventus sono stati con Giorgio Chiellini. Quindi quando abbiamo parlato di contatti tra la Juventus e Antonio Conte, da parte mia c'era il riferimento non scritto chiaramente, perché non si poteva scrivere all'epoca, a Giorgio Chiellini, perché Giorgio Chiellini è in questo momento un rappresentante della proprietà ed è avviato ad un percorso che lo porterà a diventare il presidente. Giorgio Chiellini è una figura ormai chiave nella Juventus e lo vedremo sempre con più potere decisionale. Con Gasperini sia lui che Damien Comolli, anche se non c'è l'ufficialità, però so che Damien Comolli ha parlato con persone vicino a Gasperini e ha parlato con lo stesso Gasperini. Quindi in questo momento la Juventus ha delle figure che stanno lavorando e presto a queste figure si unirà anche Matteo Tognozzi nel ruolo di direttore sportivo. Perfecto, queda claro. Nos responde Mirko que tiene bastante certeza que los contactos de la Juventus con Conte fueron dirigidos directamente por Giorgio Chiellini, que es una figura que tiene plena representación de la propiedad, es decir, de John Elkann, y que es una figura que está haciendo un camino que lo llevará a ser en el futuro presidente inclusive de la Juventus. Luego, cuando se habla de los contactos con Gasperini, ha sido la misma dupla, Chiellini como Lee, los que han estado hablando con Gasperini y su entorno, pero que al final nunca le hicieron llegar la oferta. Miguel, una cosa que añadió al final importante, no sé qué pasó con mi cámara, ¿no? Pero yo estoy aquí, que añadió importante Mirko, es que Tognozzi va a llegar como director deportivo. Come direttore deportivo. Con pieni poteri decisionali, così mi è stato detto ieri, e credo anche che la sua figura in Juventus sarà conosciuta con un altro nome. Sapete che la Juventus ha i nomi, no? CF o Chief, credo che abbia un nome nuovo, però non sono riuscito ancora a scoprire quale sarà.
Perfecto. Entonces, bueno, nos recuerda que Tognozzi, que va a ser el director deportivo de la Juventus y que llegará con un nombre nuevo en este nuevo organigrama que descubriremos en la Juventus con Chiellini, Comolli e Tognozzi. Mirko, solo questi tre le figure della nuova dirigenza? Non si aspetta un altro nome, non so, stile Massara, così per completare? O solo questi tre? Tognozzi, Comolli, Chiellini. Io oggi ho conferme per questi tre nomi, perché ho lavorato su Frederic Massara e anche qualche settimana fa Massara era tra i nomi che la proprietà ha incontrato. Ti posso dire anche che la proprietà ha incontrato prima che andasse via dall'Atletico Madrid Andrea Berta, che adesso è un dirigente dell'Arsenal, quindi c'era già in mente di andare a rafforzare, caro Enzo, questo organigramma, però non avevamo in mente che questa figura andasse insieme ad un'altra a rivoluzionare tutti i quadri della Juventus, perché quello che mi era sempre stato detto è che Massara o un altro profilo, si parlava di Tognozzi, non parlavamo di Comolli, non lo conoscevamo, ma avrebbe affiancato Cristiano Giuntoli, e invece poi nelle decisioni si è deciso che Cristiano Giuntoli non faceva più parte della Juventus. E vi dico anche questa: Cristiano Giuntoli e il suo staff hanno lavorato fino a ieri mattina, hanno ufficialmente avuto diciamo così dei contatti fino a ieri mattina. Quindi io so anche di molti agenti, di molti addetti ai lavori, perché ieri li ho sentiti quando è uscita la notizia qua in Italia, che mi hanno chiesto conferma perché sapevano che Cristiano Giuntoli stava lavorando ancora per la Juventus ed erano sorpresi perché, come lo stesso sorpreso ero io, in genere quando c'è aria di cambiamento, in genere il dirigente non lavora più negli ultimi giorni. E invece qui Cristiano Giuntoli insieme al suo staff ha lavorato fino a ieri mattina. Questa è una cosa particolare da raccontare, secondo me. Che locura. Bueno, entonces, nos confirma Mirko que sí, que había un interés en una figura adicional, que la Juventus habló con Frederic Massara, la Juventus habló con Berta, ex Atlético de Madrid, que hoy está ya fichado por Arsenal, pero que ya no hay confirmaciones sobre una figura adicional, que de hecho nos suelta esta noticia que Giuntoli junto a su equipo de trabajo estuvieron trabajando para Juventus y operativos inclusive hasta ayer por la mañana. Entonces que inclusive los agentes y todo el entorno del fútbol lo llamaban a Mirko y le pedían confirmación sobre qué estaba pasando, porque había salido la noticia de que Giuntoli y su staff estaban fuera, pero al mismo tiempo hasta hace pocas horas habían estado trabajando con Giuntoli, con lo cual es claro que se viven momentos muy, muy delicados y de muchos cambios en devenir en Juventus. Miguel, no sé si quieras hacerle una pregunta para Mirko. Sí, hola Mirko. Bueno, mi italiano no es bueno, así que... No, si dale en español, no te preocupes. Mi pregunta es, ¿qué pasa el lunes? Cuando llega Tudor, cuando llegan los jugadores, ¿va a estar Chiellini? Va a estar el nuevo director deportivo, va a estar Elkan recibiéndolos. ¿Cómo le puedes pedir a un jugador que llega después de unas vacaciones? Tenemos que entrenar. Si a mí me hace, salvando distancias, como cuando Allegri se quedó solo. Llegaban los jugadores y solo veían a Allegri, no cuando pasa lo de la penalización y todo eso. No digo que sea igual la figura, pero es bien similar. O sea, Tudor, ¿con quién va a hablar? Va a llamar ya no puede llamar a Giuntoli, pero va a llamar a Chiellini. Cosa posso risponderti qua? Cioè... Ragazzi, lunedì ci ha parlato Cristiano Giuntoli con Igor Tudor e questo vi fa capire tutto. Cioè, gli stessi giocatori non sapevano di questo cambio e noi avevamo, diciamo così, io avevo la sensazione che qualcosa all'interno della dirigenza stava cambiando e qualche collega in Italia parlava
di Giuntoli out, ne parlava, però fino all'ultimo non abbiamo avuto conferme, perché come ti spiegavo prima, Miguel, in genere io mi ricordo che nel 2021 Fabio Paratici non lavorava più negli ultimi giorni, non si avevano più notizie da quelle fonti lì, capito? E quindi uno si era fatto anche l'idea di dire forse stanno cambiando. Qui no, sono rimasto spiazzato io, siete rimasti spiazzati voi, sono rimasti spiazzati gli stessi addetti ai lavori, perché ieri ho ricevuto 2 chiamate, 2, e una, te lo posso anche dire, è stata da una persona vicino Kalulu, che mi dice: ma come? Ma Cristiano Giuntoli, ci abbiamo parlato domenica, e adesso non ci parli più, basta, finito. Cioè è questa la verità, non c'è altro da aggiungere. Io, Miguel, ho capito la tua domanda, ma onestamente queste sono cose che credo chi ha preso questa decisione ha messo in preventivo, ha messo in conto, perché adesso ci sono dei come ti posso dire, delle cose che devono essere sistemate anche da questo punto di vista. Io vi faccio una controdomanda, cioè lunedì la vecchia dirigenza ha detto a Tudor: fai il mondiale per club e poi ti valutiamo, che voleva dire non resti. Adesso questa nuova dirigenza come si presenta? Si presenta con un interesse per Gasperini e Tudor e i giocatori, e che giocatori arrivano? Perché quelli che stava trattando Giuntoli li continuano a trattare per Kolo Muani. Giuntoli voleva un prestito con diritto, o Kolo Muani non lo fanno più. Vlahovic se ne doveva andare, era in vendita. Adesso, ragazzi, io ho le vostre stesse domande in questo momento. Miguel, mi hai messo in crisi, non so come risponderti. Bueno, entonces nos dice que no sabe cómo le puede responder, ¿no? Porque hasta el lunes pasado de esta semana, Giuntoli había hablado con Tudor y los jugadores también. Nadie sabía al interno de lo que nos dice. No había ninguna confirmación, por lo mismo de que el Giuntoli seguía trabajando, seguía operativo. Nos da el ejemplo de Paratici, cuando él se va en ese momento, había dejado de trabajar por varios días y ya se percibía algo, ¿no? Ya se sabía que por ahí van los tiros. En este había una sensación, pero seguía operando como si nada, y atando a la respuesta anterior, la idea de lo que le comunicaban era que Giuntoli iba a ser acompañado por alguien, que se iba a quedar en el club, pero acompañado bien sea por Massaro o por Berta, como mencionó el prof. Pero fíjate que hasta una persona le llegaron 2 llamadas. Una nos comparte que es una persona cercana a Kalulu, que le digo, bueno, pero yo hablé con Giuntoli el domingo, ¿qué va a pasar ahorita? Y Mirko le digo, bueno, ya no vas a poder hablar con él, ya no está. Y hay cosas que todavía se deben arreglar, ¿no? Y la otra parte que trae a la mesa, que fue lo que yo había pensado, tocado el tema anteriormente, era Tudor, lo último que escuchó el lunes fue: haz el Mundial de Clubes, nosotros te evaluaremos basado en eso, y de ahí vemos que es una traducción a decir, bueno, no vas a seguir siendo el entrenador el año que viene. Pero con esta nueva gerencia, la nueva gerencia se presenta con esta oportunidad de Gasperini, Tudor está ahí, y ¿qué va a pasar con todos los otros jugadores? ¿Qué se hace con Kolo Muani? Giuntoli estaba negociando una extensión del préstamo. ¿Qué pasa con Vlahovic? ¿Se va a vender ya o no? Igual el mismo Kalulu, ¿no? Yo traigo a la mesa todo esto, Conceição, todas estas cosas que estaban en el aire, que se estaba trabajando. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita bajo la misma gerencia, bajo la nueva gerencia? Y aquí yo me ato a una de las preguntas que nos mandó nuestros miembros previamente, ¿no? Que es una que quizás vale la pena resaltar, Mirko, porque si en lo deportivo le podemos pegar o sancionar a Giuntoli, en la parte financiera tuvo éxitos, ¿no? Se bajó el costo, el cargo salarial bajó. Y aquí la pregunta es, ¿bajo la nueva gerencia significa que la política de sostenibilidad y sueldos ajustados se mantiene, o ya todo eso cambia da ora in adelante? Bella domanda, perché io ti posso rispondere facendo un esempio. Quando tu vai a negoziare un contratto con Antonio Conte, vuol dire che a prescindere stai prendendo un allenatore
che prende tanti soldi e ti ha chiesto 3-4 giocatori importanti, perché Conte alla Juventus aveva chiesto un mercato importante e aveva chiesto delle garanzie dal punto di vista della dirigenza. Ok? Quindi io a questo punto penso, per rispondere a questa bella domanda, non lo so, perché adesso, nel momento in cui c'è un dirigente come Damien Comolli che fa dei dati, dei numeri, la sua migliore arma, no? Lui, non so se lo sapete, ma è famoso a Tolosa, ha fatto bene a Tolosa, perché comunque cosa ha fatto? È riuscito a valorizzare i giovani, a venderli e ad avere poi tanti soldi, no? Per rientrare anche nel fair play finanziario. E quindi tu, avendo un uomo dei numeri, avendo un uomo forte come Chiellini e avendo un grandissimo scout come, e lo sottolineo, un grandissimo scout, se non il migliore scout come Matteo Tognozzi, io penso a questo punto che l'allenatore può essere Tudor o sarà qualcun altro, ma tu punti a prendere dei giocatori giovani che possano portarti poi a vincere nel futuro. Io quindi non ho più, in questo mio pensiero, io non penso più che la Juventus voglia prendere un allenatore come Conte, perché Gasperini non è un allenatore come Conte, non ti fa vincere al primo anno, e quindi penso che se resta Tudor o arriverà qualcun altro, il progetto si riallarga, sarà un progetto pluriennale, come lo era quest'anno d'altronde. Quest'anno Motta doveva vincere in 3 anni, e invece poi sapete meglio di me come è andata a finire. Fascinante. Entonces nos dice que pues es una pregunta interesante porque cuando vas a negociar por Conte, pues Conte te va a pedir muchísimo dinero y también bajo las solicitudes, ¿no? Que habíamos tocado el tema, las solicitudes que pone Conte en la mesa era traer a 3 o 4 jugadores importantes más garantías de gerencia. Pero ahora con la nueva gerencia, pues la verdad es que no se sabe, porque Comolli es un tipo que, pues un tipo de números, aunque también es de deporte, pero es una persona que pues ha trabajado muy bien, trabajó muy bien en Toulouse, valorizando a los jóvenes y vendiéndolos, sacó al equipo, ¿no? del Financial Fair Play, de la bancarrota, los hizo también ganar la Copa de Francia. Pero eso lo atas con el traer a un increíble ojeador como es Tognozzi, ya en Juventus lo conocemos bien por quienes trajo, y pues eso te indica de cierta forma que se apunta por un proyecto que va a pues poner mucho énfasis en los jóvenes para construir y ganar en un futuro. O sea, es un proyecto plurianual como era el anterior, porque el anterior, el proyecto Giuntoli Motta, era de 3 años, ¿no? Y ahorita pues parece que ponemos el botón de reset y cuenta nueva, pero bajo otra estructura gerencial. Y bueno, yo creo que eso también responde, ¿no? Esto de la visión societaria de ahora en adelante, pues es esta, ¿no, Mirko? Es de ver hacia el futuro, ver hacia estos jóvenes sin saber tampoco muy bien qué es lo que se va a hacer con el plantel actual. Por ende, y esto es una pregunta que yo traigo a la mesa, si el plan era traer a Conte para empezar a ganar lo antes posible, nosotros Juventini nos tenemos que esperar y ser mucho más paciente el año que viene en cuanto a possibilità di vittoria di questo equipo? Ma allora, oggi è difficile dirti sì o no, perché oggi non sappiamo chi sarà l'allenatore, non sappiamo quali saranno i giocatori che la Juventus prenderà, non so se chi c'è adesso porterà avanti il lavoro di Giuntoli o andrà avanti con un altro lavoro, però mi rifaccio alle parole di Tudor. Tudor diceva che a questa squadra servono 3-4 giocatori forti, e quindi io penso che se danno ascolto a Igor Tudor, io penso che se prendi 2-3 giocatori forti puoi cercare di vincere, perché quest'anno la squadra non era così cattiva, non era una squadra da 12 punti di classifica dal Napoli. Quest'anno voi fate meglio i conti di me, ma quest'anno la Juventus ha fatto 16 pareggi, 16. Vuol dire che ha perso 32 punti, e se di questi 32 punti siamo d'accordo che 10-12 potevano anche perdere col Napoli, con la Roma, col Milan, con queste squadre, beh, tu aggiungi 10-12 punti in più alla Juve ed era poi punti con Llegó il mini prof. Oh, come si chiama?
Mauro. Mauro, dile hola. Mauro, Hola Mirko. Hola Mirko. Mauro. Bueno, eso. Nos dice que está difícil decir si sí o si no, porque pues hay que ver realmente cómo va evolucionando y cuál es el plan, ¿no? Quién será el entrenador, etcétera, etcétera. Pero si se basa en lo que dice o lo que dijo Tudor, que este equipo necesita 2 o 3 ingresos de jugadores importantes para ganar, pues se podría hacer eso, porque si vamos al grano, este plantel pues no le parece que es un equipo de quedar 12 puntos por debajo del Napoli. Hubo muchísimos empates y quizás con esos 2 o 3 ingresos importantes, esos 12 puntos se podían ir bajando de acuerdo a los empates que pudieron haberse convertido en victoria. Miguel, no sé si tienes algo en particular que le quieras preguntar a Mirko. También tenemos muchísimos mensajes del chat que hemos estado guardando mientras van llegando, obviamente dando prioridad a nuestros miembros. Miguel. No, dale prioridad a nuestros miembros y si hay un espacio para mí, yo le vuelvo a hacer otra pregunta, pero primero la prioridad a los miembros. Ok, buenísimo. Bueno, entonces, justo que dice aquí Sebastián Griñetti, buenas Pueblo y Mirko, sinceramente hay posibilidades que una vez asuman los directivos se busquen un DT sorpresa, porque Tudor no nos veo futuro lamentablemente. Bueno, lo habías tocado un poquito, ¿no, Mirko? Se publicó hace poco... Di te cosa intende il direttore tecnico? Sì, l'allenatore sorpresa. Okay, l'allenatore. Mi sembra che Di Marzio abbia pubblicato qualcosa di magari un allenatore dall'Inghilterra. Ti suona qualcosa? No. Al momento no, ma ci lavorerò perché io penso seriamente che la Juventus abbia intenzione di cambiare l'allenatore. Lo dicevo prima, se ci provi con Gasperini ma non fai l'offerta, vuol dire che evidentemente pensi che non sia l'allenatore giusto. Vediamo, sicuramente prendere un allenatore dall'Inghilterra in questo momento significa che in una squadra che ha bisogno delle certezze non ne metti, e quindi devi dare ulteriore tempo a questo allenatore che magari viene dall'Inghilterra, che non ha mai avuto a che fare col calcio italiano, di ambientarsi in un ambiente dove comunque ci sono dirigenti nuovi, c'è una squadra che ha un anno di esperienza insieme, ma non sappiamo chi resterà e chi partirà, e quindi io spero che nella Juventus sappiano che cosa dovranno fare, però io mi affiderei più a un allenatore che conosce il calcio italiano, perché altrimenti fai un po' di fatica, e io sono d'accordo che la Juventus deve avere pazienza, anche i tifosi devono avere pazienza, però diciamo che bisogna avere una via di mezzo, non so se mi spiego, bisogna essere bravi, ma anche come ti posso dire, bravi a scegliere il profilo giusto. Mirko, io avrei un nome dall'Inghilterra con esperienza e campione nel campionato italiano. Sarebbe? Tale Roberto Mancini. Eccolo. Allora, Roberto Mancini è un allenatore che è stato chiacchierato, accostato alla Juventus a marzo, le voci erano vere. Io so che la scelta era fra Roberto Mancini e Igor Tudor, so anche che Igor Tudor era una scelta di Cristiano Giuntoli, mentre Roberto Mancini era un nome della proprietà, quindi non mi sorprenderebbe se oggi la Juventus tornasse di nuovo su Roberto Mancini. A questo punto io penso, se devi cambiare e vuoi cambiare, puoi cambiare con Roberto Mancini, altrimenti io non so se Roberto Mancini, questa è la mia domanda, porta entusiasmo ai tifosi. I tifosi sono molto molto tristi, non sono contenti, e se vuoi riportare fiducia, mi dispiace per Roberto Mancini perché è un grande allenatore, ma in questo momento i tifosi della Juve non hanno bisogno di un nome come Roberto Mancini. Bueno, entonces no responde, ¿no? Que la Juve, pues, él siente que tiene toda la intención de hacer un cambio en el banquillo, ¿no? La nueva gerencia llega y busca por Gasperini, pues te dice que pues no necesariamente piensan que Tudor pueda seguir. El nuevo entrenador pues también traería menos certezas en un momento donde se necesitan más certezas, especialmente si viene de la Premier League sin experiencia en el calcio, tendría que acoplarse a la nueva realidad bajo una gerencia totalmente nueva,
una realidad diferente. Así que pues él aboga que debería ser alguien con experiencia en el calcio para facilitar un poco más eso. La Juve obviamente va a tener que tener paciencia, nosotros también como tifosi, pero en general tienen que tener también pues algo más de por medio, ¿no? En términos de escoger la persona justa en el momento justo para el trabajo que se tiene de frente. El prof trae a la mesa a Mancini y nos confirma que fue vinculado en marzo junto con Tudor para venir a ese momento de la temporada, y nos dice que Tudor era el nombre de Giuntoli y Mancini era el nombre de la propiedad. Al final se fue con Tudor. Una de las cosas que resalta es que Mancini no trae algún entusiasmo hacia la fanaticada de la Juventus, lo cual pues hará el trabajo del entrenador aún más difícil, y los tifosi en general están bastante tristes en este momento con todo lo che sta succedendo, che io credo che è un punto bastante interessante también. Adesso vi faccio una domanda a tutti e tre. Chi è il nome dell'allenatore che ti fa dire voglio andare a vedere allo stadio questo allenatore? È Roberto Mancini? Non penso. No, a me no. Mirko, io ti risponderei che per tanti tifosi quel nome era Thiago Motta, e guarda come è andata, quindi io non darei minima retta ai tifosi in questo momento, e io porterei un allenatore serio, campione, come hai detto te, con esperienza e conoscenza del calcio italiano, perché la Juventus deve tornare a vincere subito, o almeno a lottare per vincere, quindi deve avere delle garanzie anche dai giocatori, ovviamente dal mercato, perché questa rosa va completata. Questa è una rosa con ampi buchi dappertutto, ma anche con un allenatore serio che ti dia garanzie, che te li dava Conte, e non so, io non mi vengono altri nomi che siano disponibili, ovviamente, e che ti diano queste caratteristiche. Però Thiago Motta l'anno scorso parti da un concetto, ok Enzo? L'anno scorso tu stavi salutando Massimiliano Allegri, che per la maggior parte dei tifosi, visto che poi si sono letteralmente divisi, per la maggior parte dei tifosi che non adorava Allegri era il male assoluto della Juventus, ok? Tra virgolette. Era un qualcosa da cambiare. E quindi Thiago Motta, arrivava Mancini, ne arrivava qualcun altro, i tifosi erano contenti, a prescindere. Quest'anno no. Quest'anno si sono appassionati al nome di Conte, ci hanno sperato, hanno pensato a un certo punto che Conte arrivasse alla Juventus, quindi il tifoso collega Conte alla vittoria dello scudetto. Perché se tu parli con i tifosi della Juventus, e io in famiglia ne ho tanti, mi dicono ma Conte ti faceva vincere il campionato. No, però c'è questa associazione. Se tu porti un allenatore come Roberto Mancini, che è un grande allenatore, il tifoso della Juve non è contento. Già oggi con Gasperini non erano contenti i tifosi della Juve. Sai chi ha un nome che metterebbe d'accordo tutti i tifosi della Juve? Zidane. Bravo. L'hai detto tu, Joshua. L'hai detto tu. Ma non tutti, perché se tu porti un allenatore come Zidane, e poi lasciamo Joshua che traduca perché stiamo parlando da mezz'ora, e devi avere la rosa per Zidane, e certo, questa non è la rosa per Zinedine Zidane. Ma siamo d'accordo, però i tifosi non guardano la rosa, guardano il nome. Non bisogna dare retta ai tifosi, Mirko. Devi pensare, perché poi lascio tradurre, perché tu hai una proprietà che sta ascoltando molto questa cosa qui, e poi vi dico il perché sta ascoltando questa cosa qua. Ok, Mirko, entonces, perdón, Miguel, déjame puedo traducir antes de llegar ahí. Entonces, nos dice que cuando llega Motta, pues el año pasado era realmente un concepto muy diferente, ¿no? Porque la tifosería se había dividido en dos, ¿no? Y quienes veían a Allegri como el mal de todos los males, realmente hubieran estado disponibles y le habían dado la bienvenida a quien sea en términos de entrenador. En este momento, no necesariamente es así. Se apasionaron muchísimo por la llegada de Conte, estaba bastante seguro esa llegada. Gracias, Diego. Y porque se ligaba, ¿no?, la llegada de Conte con el ganar el Scudetto. Si tú le preguntabas a la gran mayoría, pues decían, si llega Conte ganamos la Liga, lo cual no está necesariamente claro, no necesariamente es así. Por ende, dice,
se había ligado a eso porque se enfoca en el nombre de la persona y pregunta, ¿no? En general, ¿quién es el único nombre que realmente traería un nivel de emoción o pondría muchísimo de tifosi de acuerdo? Yo digo Zidane, dice exactamente ese es. Y Enzo justamente dice, bueno, pero no es el plantel para Zidane. Este plantel no puede jugar como se piensa que jugaba Zidane. Y por eso es que Enzo aboga que no le estén prestando atención a los tifosi. Pero aquí Mirko nos lanza un pequeño peine y una pequeña cosa interesante, que la propiedad está prestando muchísima atención a lo que están diciendo los tifosi, y ahorita nos iba a decir el por qué está prestando mucha atención. Así que quizás escuchamos eso y después pasamos a tu pregunta, Miguel. Perché semplicemente la proprietà è attenta a quello che dicono i tifosi anche sui social network. Non vi sembrerà possibile, ma è così. E quindi quest'anno, che è stato un anno negativo dal punto di vista dei risultati, un anno che ha portato molti tifosi a essere delusi, a essere dispiaciuti, a essere arrabbiati, perché ci sono molti tifosi arrabbiati, e quindi questo ha scatenato, ok, un effetto che ovviamente ha, non dico condizionato, ma ha inciso. E comunque c'era già nell'idea una rivoluzione. Questa rivoluzione è stata totale. È avvenuta anche perché la proprietà sapeva benissimo che ormai Cristiano Giuntoli non era più molto amato dalla maggior parte dei tifosi. E questa è una cosa che bisogna stare attenti anche nel dirlo, perché ovviamente io so già che le obiezioni sono ma adesso si sente il parere dei tifosi. No, non è che hanno deciso col parere mio, di Enzo, di Joshua, no, però hanno prestato attenzione a tutto, loro prestano attenzione a tutto, quindi anche ai tifosi quello che dicono sui social network. Ecco il perché dico, se vuoi entusiasmo e vuoi generare entusiasmo, c'è bisogno di un qualcosa che possa avere la fiducia del tifoso. Oggi il tifoso non ha più fiducia, ha perso questo entusiasmo. Se tu perdi entusiasmo, dopo lo stadio chi fa il tifo? Sui social network chi fa il tifo? Per strada sono tutti negativi. E queste sono cose che devi iniziare a pensare quando poi hai determinate cose che non vanno. Perché finché vinci 9 scudetti di fila va tutto bene. Non c'è niente da dire. Quando inizi a sbagliare, questi discorsi devi tenerli a mente. Ok, voy a traducir y voy a poner una pregunta, perdón Miguel, yo sé que ahorita llegamos, pero entonces nos dice, porque la propiedad está muy atenta a lo que dicen los tifosi en redes sociales. Vieron que estaban muy enojados, muy molestos, muy tristes, muy decepcionados con los resultados deportivos, e impactó la decisión o las decisiones que se han tomado en cuenta. Sabían que la gran parte de la tifosería estaba muy molesta con Giuntoli y lo que había decidido, y no era querido. Así que no es que decidieron en base a lo que los tifosis decían en las redes sociales, pero sí prestan atención a lo que deciden e impacta, lo toman en consideración. Por eso aboga que necesitamos a alguien que atire ese entusiasmo dentro de la tifosería, y porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién va al estadio a apoyar si no ganas, ¿no? Cuando estás ganando es fácil hacerlo, pero en las redes sociales, ¿quién te apoya si no estás teniendo esos resultados? Por ende, él dice, ¿no?, que la propiedad pues está buscando a alguien que incite ese entusiasmo y esas ganas por parte de los aficionados. Ahora, habiendo dicho eso, Mirko, eso es en base a un plan específico que estableció la misma Juventus. O sea, lo que tú me dices ahorita me preocupa muchísimo, porque si realmente están basando el futuro del apoyo hacia el club en lo que no basando, pero que impacte el apoyo hacia el club en lo que pasa en las redes sociales, con la preocupación de quién va a venir al estadio, ellos mismos empujaron a mucha gente lejos del estadio con sus decisiones, ¿no, Mirko? No, mi spiego meglio, provo a spiegarmi meglio. Non è che la proprietà legge il tifoso sui social network e poi decide quello che deve decidere. La proprietà ha molta attenzione dal punto di vista comunicativo, quelle che sono le esigenze dei tifosi. In realtà la proprietà, ma anche le persone che lavorano nella Juventus,
sono molto più vicini a noi di quello che possono sembrare. E oggi tra i tifosi della Juventus c'è molto malcontento, c'è molto dispiacere. E quindi quello che dico io è: la proprietà è molto attenta anche a questa cosa qua. La proprietà, se deve ingaggiare Mancini, non è che dice non ingaggio Mancini perché a Joshua non piace, ok? E non mi fa l'abbonamento. Non è quello il discorso. Ok. Però sta molto attento a livello generale, tiene conto di quelle che sono le esigenze dei tifosi. Non vi sembrerà possibile, però lo fanno. Guardano, valutano, osservano. Sono molto attenti a queste cose qua. Sono molto attenti anche a quello che scriviamo noi media su tutto quello che riguarda il mondo Juventus. E quindi se devono ingaggiare domani mattina Roberto Mancini, lo ingaggiano assolutamente, ma perché avranno fatto le loro osservazioni, le loro valutazioni, coinvolgendo anche quelle che sono le sensazioni di quello che pensano i tifosi. Ma è un qualcosa di, ragazzi, che succede abitualmente. Soltanto che ti dicevo prima, Joshua, quando vinci 9 scudetti di fila nessuno ci fa caso. Quando inizi a perdere, allora devi iniziare a ponderare tutto. Vi dico la verità, Cristiano Giuntoli non era più amato dai tifosi. Per molti tifosi Cristiano Giuntoli era uno dei maggiori artefici delle sconfitte di quest'anno. E quindi dico, questo lo ha capito anche la proprietà. Anche la proprietà era attenta a capire qual era il pensiero dei tifosi su Cristiano Giuntoli. Semplicemente questo. Ok, perfecto. Entonces Spero nos di has essermi clarificado. spiegato. Sí, 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 perfectamente, gracias. No es que la propiedad lee lo que uno publica y decide basado en eso, sino que pone atención, lo toma en consideración. Ellos están mucho más cerca, la Juventus en general está mucho más cerca de nosotros, tifosi, de lo que nosotros creemos que sea posible. Y de nuevo, no es que deciden, no, yo publico, Mirko publica o Miguel publica, no quiero a Mancini, entonces porque Miguel dijo no quiero a Mancini, no lo voy a traer. Pero toman en cuenta el sentimiento general del tifoso, observan, analizan, están siempre presentes en eso y están muy atentos a también lo que escriban los diarios para tomar todo en consideración, que es importante. Obviamente esto pasa cuando no estás ganando, ¿no? O sea, cuando ganas 9 scudetto consecutivos, pues que, o sea, no hay por qué estar haciendo esto, pero cuando empiezas a perder y no tienes años exitosos, empiezas a tomar todo en consideración, todo en cuenta para hacer las decisiones. Nos dice que Giuntoli no era amado en lo más mínimo dentro de los círculos de los tifosi, y era visto como uno de los principales responsables de los resultados negativos. Ahorita sì, Miguel, te debía una. Posso, scusami, poi lascio la parola a Miguel. Non scrivere questa parte qua, perché so già che mi porterebbe tante domande, tante cose, quindi questa parte qua rimane tra di noi, non scrivere, okay. Poi il resto scrivi tutto, ma questa parte, le ultime 2 domande no, grazie. Ok. Vai Miguel. No, mi pregunta era para ti, Mirko. Tú en algún momento estuviste hablando de Mancini, ¿no? Como opción. Yo tengo un punto de vista de Mancini que, si bien es cierto, él fue campeón en Italia cuando no había competencia en Italia. Después él se fue a Inglaterra y salió campeón, no sé si 1 o 2 años con el Manchester City, pero en tu opinión, ¿qué tan bien ponderado lo ves a Mancini como un técnico que cuando tuvo que pelear con una Juventus fuerte, que puede ser el próximo año un Napoli fuerte o un Milan fuerte, le va a dar a él la esperienza? Un'altra bella domanda anche questa, perché Roberto Mancini nella sua carriera ha sempre vinto con squadre forti, quindi è vero, ha vinto con l'Inter, ricordiamo tutti i calciopoli, però quando è riuscito poi a rivincere aveva in mano una squadra forte. Ha vinto col Manchester City, che comunque era una delle 2 squadre più forti d'Inghilterra. Ha vinto con la nazionale italiana, ma quell'Italia aveva un centrocampo molto forte e preferiva Berardi a Chiesa, ma lasciamo stare, cioè, non capisco, non riesco ancora a capire tutto questo, però vabbè. E quindi sì, è più, come diciamo noi in Italia, un gestore che un allenatore come Conte, che invece ti porta anche il risultato. Bisogna capire se chi sta decidendo questo, Miguel, sta decidendo in base a un valore effettivo della squadra, e quindi hanno in mente la squadra da costruire con i nomi, 3-4 giocatori importanti, allora prendo Mancini,
perché la Juventus in realtà ha una buona base, secondo me, Miguel. Se tu metti 2 o 3 giocatori forti, come diceva Tudor, la Juve può lottare per il campionato. La Juve quest'anno è arrivata quarta in campionato, ma aveva delle potenzialità per arrivare seconda, secondo me, con Bremer, tutta la stagione, con un allenatore un po' diverso come Motta, che magari poteva anche più adeguarsi a quelle che erano le come posso dire, le esigenze dei giocatori, con qualche risultato migliore, con 10-12 punti in più, la Juve poteva vincere lo scudetto. Quindi ti faccio capire, se prendi Mancini è perché hai quell'idea, ma devi avere un'idea. Adesso io penso che vuoi Conte, che è un allenatore, hai cercato Gasperini, che è un altro allenatore, Mancini è ancora un altro allenatore, e sono 3 allenatori diversi. Non so se mi trovi d'accordo, Miguel, ma sono 3 allenatori diversi. Quindi io ti dico, Mancini ti confermo che era un allenatore voluto a marzo, però adesso è libero. Se domani la Juventus fa l'offerta per Mancini, non lo so sinceramente, non ne ho idea, però potrebbe essere, se sono decisi a cambiare allenatore, e penso che lo siano, sicuramente Mancini potrebbe essere un'opzione da tenere in piedi, questo sì. Ok, entonces nos dice que sí, que lo que dice Miguel es cierto, ¿no? Mancini siempre ganó con equipos fuertes, el Inter, el Manchester City en su momento, en Italia también, y bueno, dice que nunca entendió cómo siempre prefirió a Berardi en vez de Chiesa, ahí estoy de acuerdo con él, que al final pues se podría considerar como un entrenador gestor, no necesariamente constructor, y hay que entender realmente dentro de la Juventus quien esté decidiendo este próximo punto, ¿no? Si está tomando en cuenta las bases fuertes que tiene el equipo, porque según él, el equipo tiene las bases fuertes con los jugadores que nombró, pero hay que también ver qué tipo de idea se tiene, porque si se toma en cuenta en la última semana, 2 semanas, Conte es un tipo de entrenador, Gasperini es un tipo de entrenador diferente y Mancini sería otro tipo de entrenador diferente. Son 3 tipos de entrenadores diferentes. Que sí, ahora está libre y la Juventus le podría hacer una oferta, pero no se sabe, ¿no? Si van por ese camino o no. Hay que tomarlo en consideración porque está libre y podría ser una de las soluciones. Más preguntas en el chat. Carlos Carbonara pregunta, ¿qué es lo que paga Giuntoli? O sea, ¿por qué termina siendo despedido Giuntoli? ¿Es porque se unió mucho al proyecto Motta? ¿Es por las decisiones de mercado? ¿Es por también lo que nos acabas de comentar de cómo lo percibe el tifoso? Digamos, si hay que tomar un punto lo que más pesó dentro de la decisione di despedir a Giuntoli. Io penso che Giuntoli abbia pagato 3 cose, essenzialmente. La prima, questa freddezza che aveva nel lasciar da solo il proprio allenatore, perché lo ha fatto con Allegri e lo ha fatto anche con Thiago Motta e lo ha fatto adesso poi con Tudor, essenzialmente. Quindi questa mancanza di chiarezza che poi in realtà il tifoso non vedeva davanti alle telecamere a prendersi le proprie responsabilità. Quindi questo penso che sia la prima cosa che in realtà la proprietà non piaceva, perché vi faccio l'esempio di Ardoino, azionista di Teter, ci sta dicendo continuamente che vuole un rapporto più diretto coi tifosi, ed è una cosa questa che anche la proprietà secondo me vorrebbe avere, e quindi nel mentre avere un allenatore che non si un direttore come Giuntoli che non si prende le responsabilità davanti ai microfoni, quindi non va a parlare, non è molto chiaro nei rapporti con gli allenatori, prima Allegri, poi Thiago Motta, adesso Tudor, secondo me un po' ha convinto questa cosa qui la proprietà a cambiare. La seconda cosa, chiaramente, l'impatto che è stato l'operazione Hausen e i tanti acquisti multimilionari fatti quest'estate per non vincere nulla. Perché Giuntoli, come dicevamo all'inizio, ha vinto una partita che era quella del Monte Ingaggi. Questa l'ha vinta perché era una richiesta da parte di John Elkann, ma l'altra partita, che evidentemente era più importante, l'ha persa, che era il risultato sportivo. Quindi la riflessione è: come puoi spendere oltre 200 milioni sia in estate, fare altri acquisti in inverno e arrivare a conquistare la Champions League al 93esimo con
con l'occasione del Venezia. Credo che sia un'altra cosa. La terza, secondo me, questa è più una questione mia, quindi più un'idea che mi sono fatto io. Secondo me alla fine Cristiano Giuntoli paga Thiago Motta, paga proprio il nome di Thiago Motta, perché la proprietà non voleva mandare via Allegri. Non ho, almeno anche da quello che avevo capito quando c'è stato poi la questione Allegri, a me John Elkann non sembrava propriamente convinto di mandare via Massimiliano Allegri. Poi vi dico un'altra cosa: quando è successo quello con Massimiliano Allegri, qualche mese prima era uscito nella solita lettera che John Elkann manda agli azionisti ed è pubblica, era uscita l'investitura a Cristiano Giuntoli come capo dell'area sport. Quindi quando il tuo proprietario ti dice che tu sei il capo dell'area sport, ti mette in mano una responsabilità molto grande. Cristiano Giuntoli se l'è assunta e ha portato Thiago Motta, ha portato i suoi collaboratori, Pompilio e Stefanelli, ma ha portato anche Sbravati e ha portato anche, mi sfugge l'altro, non Scaglia l'altro, mi sfugge il nome. Vabbè, ve lo dico dopo perché è un altro collaboratore di Giuntoli che ha lavorato, scusami, Matteo Serra. Quindi ha portato Pompilio, Stefanelli, Serra e Sbravati, tutti uomini di Giuntoli, e ovviamente l'allenatore l'ha scelto lui, Thiago Motta. Quindi se fallisce Thiago Motta e fallisce la stagione, fallisce anche Cristiano Giuntoli. Questa è l'idea che mi sono fatto io, penso che sia l'idea principale, per quello che mi può riguardare, e quindi anche se Cristiano Giuntoli aveva altri anni di contratto, John Elkann ha preso poi la decisione, ieri mattina, di comunicare a Cristiano Giuntoli e al suo staff la fine del rapporto lavorativo. Perfecto, entonces nos dice que pagó 3 cosas, ¿no? La primera es la frialdad de dejar solo a los entrenadores, lo hizo con Allegri, lo hizo con Motta, lo hizo con Tudor, y bueno, no se tomaba sus propias responsabilidades. Nos comunica, ¿no? En la entrevista que le hizo Mirko Ardoino, el CEO de Tether, dice que él quiere una relación más directa con los tifosis y la misma propiedad de la Juventus así lo ve. Por ende, si tienes un director deportivo que todo lo contrario, pues no va de acuerdo a eso. La segunda es la operación Huijsen y todo lo que eso conllevó, más las compras de verano. Sí es cierto que ganó el partido de reducir los costos, pero a la vez también perdió el partido del lado deportivo, disculpen. Ti aggiungo un'altra cosa, scusami Joshua, mi è venuto in mente. Non solo Hausen, quindi non soltanto la cessione di Hausen, ma anche come sono stati trattati diversi elementi della squadra, primo tra tutti Danilo. Anche questo ha, secondo me, inficiato tantissimo nel risultato finale, ecco. Perfecto, nos añade que no solamente lo de Huijsen, sino cómo se trató al resto de también elementos importantes del equipo como Danilo, ¿no? Que eso también influyó dentro de esas decisiones y otros más. Pero bueno, habiendo hecho un mercado de 200 millones, pues al final pierde la parte deportiva porque califica en Champions League en los últimos minutos finales del último partido. Y la tercera cosa que paga, y esto es algo que Mirko pues ha elaborado él bajo su propio pensamiento, es que paga el nombre de Motta, porque a él le resulta que Elkann no quería sacar a Allegri al final de la temporada pasada, y si recuerdan que cuando sale Allegri en la carta de, digamos, de los accionistas de Exor, Elkann pues prácticamente patrocina a Giuntoli, quien al final termina siendo toda una revolución interna porque trae a 4 de sus colaboradores, Pompilio, Stefanelli, Serra y Sbravanti, y pues redimensiona todo. Pero se ata demasiado a Motta, así que si fracasa Motta, fracasa Giuntoli. Y bueno, ayer en la mañana la propiedad, John Elkann, decide pues terminar la relación con el director deportivo. Prof, hace tiempo che non ti escuchamos, algo che quieras resaltare? Sì, l'aveva detto Mirko che Conte aveva chiesto acquisti, lo stesso Tudor aveva parlato di quei 2 o 3 grandi calciatori che servono alla rosa. Hai qualche nome, Mirko? Forse qualche nome di Tognozzi, così che tu sappia che Tognozzi ha sempre voluto quel nome che ci serva? Dici qualcosa, dai.
Io fino a ieri i nomi te li avrei fatti molto volentieri. Oggi diventa più difficile. Erano i nomi di Giuntoli, mi devi fare i nomi di Tognozzi. Io so una cosa che posso dirti e che ci ho lavorato dei mesi scorsi, che era il nome di Connie De Winter. Io so che secondo me con Tognozzi lo scenario Connie De Winter non è più così chiuso come lo era con Cristiano Giuntoli. Perché so che Connie De Winter comunque piace a Matteo Tognozzi, lo ha portato lui d'altronde alla Juventus. C'è questa cosa che scrivevo il mese scorso che non è cambiata, nel senso il Genoa lo valuta 25, oggi addirittura si vocifera possa andare via anche ad una cifra inferiore ai 25, la Juventus ha un 25% sulla plusvalenza, quindi ha una percentuale che deve prendere, possono benissimo le due società ragionare e quindi già scontare questo 25% e quindi la Juve lo prenderebbe a una cifra veramente molto bassa. Potrebbe essere un nome su cui la Juventus può lavorare, fermo restando, e vi do questa una notizia, che l'Inter ha un accordo verbale per De Winter. Poi c'è il Tottenham che è molto forte in Inghilterra, c'era il Napoli che non si è più fatto sentire ma era forte in Italia, c'è la Juventus che io tengo come scenario aperto con Matteo Tognozzi, e potrebbero esserci anche altri club in Spagna che possono volere il ragazzo. Quindi un nome ti posso dire io è Connie De Winter, e un altro nome che ti dico su cui la Juventus, in questo caso Cristiano Giuntoli, aveva dei contatti molto forti, è quello di Sandro Tonali. Newcastle non farà la Champions League, Sandro Tonali non mi sembra incedibile, so che ha una valutazione molto alta, a chi non piace Sandro Tonali, del resto magari Matteo Tognozzi con la nuova dirigenza può continuare a lavorare su questo nome. Per me non sarebbe così fantascienza, caro Enzo, vedere Sandro Tonali, altrimenti un altro nome di Matteo Tognozzi sicuramente lo scopriremo. Entonces nos dice que hasta ayer nos podía haber dicho muchísimos nombres, pero con todos los cambios que han pasado, pues obviamente eso pues se ha ido de la ventana. Quien sí se anima a compartir es Connie De Winter, quien no está tan cerrado como previo cuando estaba Giuntoli, con ahorita que llega Tognozzi, ya que es alguien que lo aprecia mucho, mantiene que la valoración que hace el Genoa es de 25 millones, quizás ahora podría llegar por menos, la Juventus tiene el 25% de la plusvalía ahí, así que entre los clubes se podrían poner de acuerdo para reducir eso. Connie De Winter tiene ya un acuerdo verbal con el Inter que no ha cerrado, y el Tottenham de Inglaterra está interesado, al igual que varios clubes de España. Por otro lado, nos comenta que Giuntoli tenía contactos fuertes para ir por Tonali. Newcastle al final no juega la Champions League, y él piensa que no es invendible, sí tiene una valoración muy alta, así que no es de descartar en particular. Hablando de jugadores en particular, Mirko, una pregunta que nos hemos hecho todos, y quizás no haya una respuesta, ¿ok? Es, ¿qué le pasó a Douglas Luiz este año? Douglas Luiz se queda, no se queda, ¿qué le pasó durante el año? Quedó muy molesto por lo de Danilo. Pensábamos que llegaba uno de los mejores mediocampistas de la Premier League y no sabemos qué pasó. Io credo che Douglas Luiz non fosse il nome che voleva Thiago Motta. Perché quella di Douglas Luiz è stata un'opportunità che la dirigenza della Juventus è riuscita a lavorare nel momento in cui c'è stato quello scambio, no, di messaggi che Cristiano Giuntoli ebbe con Monchi, e ovviamente l'opportunità di portare Douglas Luiz e di scambiarlo con due giocatori fu un'opportunità su cui lavorò molto la dirigenza, ma che Thiago Motta a me non dava l'idea di volere. Sai, poi adesso forse è facile pensare a determinate cose, perché quando facevi questo tipo di domanda ti veniva sempre risposto di no. Ti veniva risposto di no perché era un nome insieme a quelli che sono poi arrivati, che era in sinergia tra il direttore e l'allenatore. Però a conti fatti possiamo tirare delle righe. Douglas Luiz non mi sembrava un giocatore voluto da Thiago Motta, e quindi tra difficoltà di ambientamento in un calcio nuovo, tra difficoltà ad imparare determinati schemi di gioco, difficoltà a vederlo realmente al 100% perché era sempre condizionato dagli infortuni, Douglas Luiz non è stato un giocatore su cui abbiamo visto poi il suo talento.
Un altro giocatore che ti posso dire è sicuramente Cop Miners. Cop Miners è stata una scelta di Thiago Motta, la dirigenza lo ha seguito per tutto il mese di giugno, tutto il mese di luglio, tutto il mese di agosto, perché era un nome che voleva anche Cristiano Giuntoli, e quindi su questo ci credo che c'era un'unione di idee. Però a conti fatti Cop Miners arriva e io non ho mai capito che ruolo avesse. Una volta giocava numero 10, una volta giocava numero 8, un'altra volta ha giocato numero 9. Non lo so. Poi è arrivato Tudor, l'ha messo nel ruolo che giocava all'Atalanta, si fa male, però aveva fatto anche gol. Poi parliamo di Nico Gonzalez. Nico Gonzalez è un'altra idea che è venuta fuori nell'ultima settimana di luglio. Io ricordo di averla lanciata come provocazione, Joshua ride, però davvero è andata così. Sì, cioè la Fiorentina gli chiede Rugani, gli chiede McKennie, è davvero andata così. E Cristiano Giuntoli gli risponde no, dateci Nico Gonzalez, perché gli esterni che stava trattando la Juve faceva fatica a prenderli. E sono 3 nomi. Ti parlo del mercato invernale. Lloyd Kelly era un giocatore che voleva Cristiano Giuntoli. È sua la scelta di Lloyd Kelly. Alberto Costa non era un giocatore voluto da Thiago Motta. È un giocatore che Cristiano Giuntoli prende come occasione perché crede nel talento di questo ragazzo, che serviva a sostituire Danilo. Perché Alberto Costa non ha mai giocato con Thiago Motta? Se è entrato, ha fatto 6-7 minuti. E qui abbiamo le idee molto chiare. Weston McKennie, la dirigenza voleva mandarlo via, non Thiago Motta. Sule voleva mandarlo via la dirigenza, non Thiago Motta. Dinhausen voleva mandarlo via Thiago Motta, non la dirigenza. Adesso mi capite perché c'era confusione già all'inizio? Confusione totale. Ecco, c'era confusione. E questo perché? Perché Thiago Motta, e su questa secondo me è una critica da fare a Cristiano Giuntoli, Thiago Motta aveva già avuto dei problemi a Bologna per questa cosa qui, perché con Sartori non andava d'accordo, perché Sartori è un dirigente all'italiana, è abituato a prendere lui giocatori, Thiago Motta voleva prendere lui giocatori, e quindi poi alla fine è convenuto che forse era meglio che le parti... Thiago Motta non parlava più né con Sartori né con Di Vaio, ragazzi. Non parlava più con nessuno a Bologna. Wow. E a Torino credo, mai confermata, ma questa è la mia opinione, credo che anche con Giuntoli i rapporti non fossero più buoni. E quindi vi faccio capire che confusione c'è stata l'anno scorso. Fenomenal. Bueno, entonces, muchísima información aquí, así que por favor, paciencia. Douglas Scusami, Luiz. Joshua, scusami. No, ma niente, tranquilo. Douglas Luiz no era el nombre que quería Motta, fue una oportunidad que trajo a la gerencia bajo este intercambio de mensajes entre Giuntoli y Monchi. Decían, cuando él les preguntaba a sus contactos dentro de la Juventus y el entorno, decían que no era cierto, que había una sintonía de las partes, pero si uno después va y empieza a tener en cuenta, empieza a analizar todo lo que pasó entre las dificultades de adaptarse, lesiones, nuevos módulos, pues nunca pudo expresarse al 100%. El otro ejemplo que nos da es Cub Miners, era una elección de Thiago Motta y Giuntoli también lo quería. Al final llega, pero nunca entendimos de qué jugaba. Jugaba de 8, jugaba de 5, jugaba de 9, de 6. Llega Tudor, lo pone en la posición donde debe jugar, anota, pero lamentablemente se lesiona y queda fuera por el resto del año. Nico González viene por una sugestión también que había hecho Mirko en redes, que le pegó en todo el clavo. La Fiorentina viene a pedir por Rugani y McKennie, Giuntoli le dice que no, pero que le den a Nico González, y es ahí donde nace esa operación. Kelly es alguien que quería Giuntoli, pero no necesariamente Motta, al igual que Costa. Alberto Costa, Giuntoli veía el potencial en Alberto Costa, mientras que Motta no lo quería y por eso nunca lo usó durante la temporada. Vean ahorita con Tudor cuánto jugó. McKennie, la gerencia lo quería sacar, Motta no. Igual Sule, la gerencia lo quería sacar, Motta no. Huijsen, Motta lo quería sacar, la gerencia no. Pero es para resaltar ya desde un principio, desde cuando empezamos, hace un año prácticamente, la temporada, ya habían estos conflictos y eran conflictos que ya se vivía
Motta ya los había vivido en el Bologna porque tenía problemas con Sartori en el Bologna, Sartori siendo un director deportivo a la italiana donde él toma las decisiones, chocó mucho con Motta y nos dice que ya al final Motta no hablaba más ni con Di Vaio ni con Sartori y piensa que en la Juventus al final también no había una buena relación entre Motta y Giuntoli, quizás no se comunicaban tanto el uno con el otro. Así que para darnos un poquito de la locura, del caos che era la Juventus durante este año también. Vi faccio un'altra domanda. Ok. Chi ha voluto Kolo Muani, secondo voi? Miguel, ¿quién quiso Kolo Muani? Kolo Muani lo trató de buscar para mí, Giuntoli, ¿no? Bajo precio y que le paguen todo. Thiago Motta. Thiago Motta sapete chi voleva Giuntoli? Chi? Osimhen. Dai che Enzo ci arriva. Lucca. No, el del Manchester City. El de Manchester United, perdón. Voleva Raspadori. Ah, questo non lo sapevo. Un profilo totalmente diverso. Perché Kolo Muani diventa subito titolare? Perché era un giocatore che voleva Thiago Motta. Pero Mirko, una pregunta. Entonces, ¿por qué cuando el mercado se cierra, no sale Motta y dice, hemos planificado el mercado con Giuntoli y toda la gente que ha llegado y se ha ido, salvo algunas personas, ha sido una decisión en conjunto? Bajo lo que tú nos dices ahora, cada uno trabajaba para lo que quería. Ti faccio un esempio, Miguel. Se Thiago Motta al primo giorno di conferenza stampa diceva io e Giuntoli abbiamo delle divergenze, abbiamo delle diversità di opinioni, Thiago Motta era licenziato subito. Sì, creo che si entendió, no? No, ma io te lo dicevo prima, Miguel, quando facevi questo tipo di domande ti dicevano no, c'è sinergia, c'è unione di intenti, c'è unione di idee. Motta parla benissimo di Douglas Luiz in conferenza stampa, vi ricordate? Mm-hmm. Dice delle cose fantastiche, ha sempre detto delle cose buone su Douglas Luiz, però guarda caso l'unico a cui faceva i complimenti ha fatto giocare sempre Kopp Miners. Io sono un giornalista, mi faccio delle domande, faccio a voi delle domande, ma me le faccio anch'io. C'erano delle cose che non capivi e poi hai capito alla fine, come sempre, ma è giusto così, cioè è quando poi alla fine che le cose non vanno più bene, allora sai, inizi ad avere delle conferme su tue idee, su tue domande, che erano quelle che vi dicevo. Ma in inverno Giuntoli voleva fare lo scambio Danilo Raspadori, era quella l'idea di Giuntoli. Il Napoli non avrebbe mai accettato, ma Giuntoli ci avrebbe provato fino all'ultimo a fare quel tipo di scambio. Invece poi si è imposto Thiago Motta perché giustamente lui ha detto abbiamo Vlahovic che è stanco, abbiamo Vlahovic che non sta bene, abbiamo Vlahovic che non segna e quindi io voglio un giocatore che segna. E infatti Kolo Muani cosa dice in un'intervista? È stato decisivo Thiago Motta. Kolo Muani il PSG l'aveva venduto al Tottenham, non alla Juventus. È stato Kolo Muani che dopo aver parlato con Motta ha detto no, io voglio andare alla Juventus. Anche il difensore Veiga è stato, per quello che so io, un nome che seguivano la dirigenza e che anche a Motta piaceva, ma Kelly è un nome di Giuntoli, piaceva molto a direttore Cristiano Giuntoli, Lloyd Kelly. Poi su questo si può discutere, io ancora oggi non mi spiego come sia arrivato Lloyd Kelly, non lo so. Io penso che a un costo molto inferiore avrei fatto più bella figura di Lloyd Kelly. Perfecto, entonces nos dice que si Motta para respuesta non tradurla all'ultima parte. No. Ma sei difensore centrale, Mirko, io ti vedevo più in ruoli d'attacco. La mia altezza, caro Enzo, io sono alto 1,70 m, però quindi difensore centrale non puoi essere. Cannavaro era basso e giocava tantissimo, quindi io mi ispiro a Fabio Cannavaro. Bueno, entonces nos dice que si Motta empezando, ¿no? La primera rueda de prensa hubiera dicho no, yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo en el mercado con Giuntoli, lo votaban. Entonces en público decía una cosa y en privado en otra. Dio el ejemplo de Douglas Luiz, que ya lo habíamos tocado.
habían cosas que no se entendían en su momento y al final con el periódico del lunes pues empiezas a entender y empiezas a finalizar el por qué sucedieron. Giuntoli está empujando por intercambiar a Danilo por Raspadori. Al final quizás eso nunca hubiera pasado, el Napoli nunca hubiera estado de acuerdo, pero era lo que estaba buscando él. En cambio, fue Motta quien empujó por Kolo Muani porque Vlahovic estaba cansado, no estaba bien y no anotaba. Y si nos recordó, ¿no? Que Kolo cuando llega dijo que Motta fue decisivo. Kolo Muani estaba prácticamente listo para irse al Tottenham del PSG y Kolo fue quien intervino y cambió el rumbo de esa operación. Nos da el ejemplo también de Veiga, que fue alguien que ambos lados estaban de acuerdo en traer, mientras que Lloyd Kelly había empujado muchísimo Giuntoli para traerlo. Muchas más preguntas, Mirko, no sé cuánto tiempo más te tenemos, ya pasó. L'ultima pregunta e poi ci sono, l'ultima. Ok, entonces escojamos aquí de la gente del chat, quizás la de Pintus es la más importante, pienso yo, ¿no? Rey Duartes, ¿aún es cierto que va a llegar Pintus? ¿Qué va a pasar con la parte del J-Medical, preparación deportiva, etcétera? ¿Con qué allenatore arriva Pintus, Rey? ¿Con che allenatore arriva? Io so che Pintus ha un'offerta in mano da Perez. Non so se ha dato una risposta a Perez, però so che ha un'offerta molto importante in mano dal Real Madrid. So che la Juventus comunque per la Juve era la prima scelta. So che l'idea Bertelli l'hanno messa via, perché si era parlato anche di Paolo Bertelli che aveva lavorato con Antonio Conte alla Juventus, l'avevo scritta 3 settimane fa, ma non c'è più questa idea. E quindi se arriva il nuovo allenatore porterà il nuovo allenatore e il suo staff e presumo porterà anche il preparatore. Se dovesse rimanere Tudor o arriva veramente Pintus, quindi brava la Juve a convincere Pintus, però oggi non c'è nulla di fatto, altrimenti resterà Andrea Pertusio, che è l'attuale preparatore atletico di Igor Tudor. Perfecto, entonces nos dice que le pregunta realmente a Rey. Liberamos a Mirko y ya luego hacemos la traducción agradeciéndole. Mirko, ti ringraziamo tantissimo e ci hai chiarito tantissime cose che prima del tuo ingresso eravamo in tanti dubbi e ti facciamo i complimenti per il tuo grandissimo lavoro e professionalità come sempre. No, è sempre un piacere essere qua con voi. Mi scuso ancora per essere arrivato in ritardo, però effettivamente è un po' una giornata, hai ragione Diego, fin troppo. Guarda, è stata una giornata, sono 2 giorni questi un pochino così particolari, però sono veramente contento di essere stato in vostra compagnia perché, come dico sempre, il vostro affetto, la vostra passione è veramente una cosa, un fattore positivo per la Juventus e date modo ai professionisti dell'informazione di spiegare, perché il mio lavoro alla fine è spiegare e aiutare a comprendere meglio alcune cose che a volte non sono chiare neanche a me, perché quando la Juve ha preso Lloyd Kelly non era chiaro neanche a me perché non era chiaro ancora tutt'oggi, quindi va così, cioè io vi lascio con un retroscena. Se la Juve avesse venduto Cambiaso, la Juve aveva preso Miguel Gutiérrez del Girona, avrebbe fatto il tentativo col Girona per Miguel Gutiérrez, non è andata e quindi questo poteva essere una delle tante, no, delle tante cose, dei tanti retroscena che ci piace raccontare, però diciamo meno male, mi viene da dire meno male. Diciamo che adesso ci saranno altri obiettivi sicuramente, però ecco, vi ringrazio veramente di cuore. Un giorno faremo una puntata dove vi racconterò parecchi retroscena di quella che può essere stata quest'annata, dove o come ci sono state tante interviste fatte nel corso degli anni, perché secondo me può meritare anche, vedo già Enzo che ride, sì, ci sono cose da ridere Enzo, cioè io ho chiamato Prandelli tra un'ordinazione di una pizza e un'altra, c'è da ridere, non ti preoccupare, c'è da ridere. Quindi vi abbraccio forte, veramente forte e vi saluto veramente di cuore, grazie Miguel, grazie Enzo, grazie Joshua, grazie. A presto e buona serata. Un abbraccio, ciao, amigo, grazie. Ciao, buon weekend, grazie, buen labor. Bueno, chicos, top total, sí. Entonces, lo que decía, le respondía a Rey, ¿no? ¿Con qué entrenador va a llegar Pintus? Porque no sabemos ni siquiera quién va a ser el entrenador. Nos dice que Pintus tiene una oferta muy importante por parte de Pérez, el presidente del Madrid. Aún no ha decidido Pintus.
así que veremos. También se nombró a Bertelli por un momento, pero al final la Juventus no decidió ir por ahí. Hoy por hoy no hay una decisión, si al final la Juve logra convencer a Pintus bien, pero hoy por hoy Pintus no va a ser el próximo preparador deportivo. Hoy por hoy sigue siendo Bertuzzi, que es el preparador de Igor Tudor, y nos dejó con digamos, un detrás de cámara que si en invierno Cambiaso iba a ser al final vendido, la Juventus estaba lista para comprar a Miguel Gutiérrez para su reemplazo. Chicos, una vuelta un poquito con ustedes. Miguel, empiezo contigo, después con el prof. Algo en particular que quieran resaltar de lo que nos comentó Mirko, qué fue lo que los impresionó mientras le damos la bienvenida a Tato y a Cano, quienes estaban pacientemente esperando ahí detrás de bambolinas. Empiezo con Miguel y damos la vuelta a todos. Que ha sido un desastre lo que hemos vivido. Resumidas cuentas, que uno sale a decir estoy feliz, el otro sale a decir trabajamos juntos, después no se hablan, que uno quiere a Colomani, que el otro quiere a Raspadori, que lo de Giuntoli y Kelly, eso siempre se supo, pero Giuntoli no lo pudo traer cuando era agente libre, pero prefiere pagar 25 millones en enero, ¿no? Entonces, creo que ahora, sabiendo toda la información, ya sabemos por qué hemos estado donde estamos y hemos entrado a la Champions por la ventana, ¿no? Y ya sabemos por qué Giuntoli se fue. Y también. O lo fueron. Tato, aprovecho que interveniste. ¿Qué fueron las cosas que más te llamaron la atención? No, esto último me sorprendió. Explica realmente algunas de las cosas, de las incoherencias que vimos durante el año, ¿no? Mirko es un grande, o sea, definitivamente de todas las personas que hemos traído aquí, Mirko tiene que estar ahí en el top porque tiene un carisma y te trae la información y te lo dice de una manera muy, muy amena, ¿no? Y explica muy bien la situación. Yo creo que ahí, o sea, sobre todo lo que contó de esta temporada, hacemos un poco sentido de las cosas que fueron pasando. Este tema de los fichajes, de la relación, cómo se rompió entre el entrenador y Giuntoli. Un poquito de sentido a todo el desastre. Cano, ¿tú? No sé cuál fue tu pregunta bien, pero de lo que escuché. O sea, de lo que escuchamos de Mirko, cosas que quieras resaltar, algo en particular que te haya llamado la atención. No, nada, pues que creo que lo que se habló aquí, porque alguna vez comenté de que creo que uno de los peores errores que tenía Giuntoli era su falta de capacidad de gestión humana, ¿no? O sea, el tipo al parecer llevaba mala relación, pues no nada más con el DT, sino al interno del club, pues, o sea, el tipo nunca se identificó con nadie, trabajaba solo, bogaba solo, y eso pues me cambia un poco a mí la perspectiva, ¿no? O sea, es una cosa lo que sentía y lo que veía antes de Mirko, y ahora en el post Mirko me queda muy claro, ¿no? Muy, muy claro la razón por la que se va Giuntoli, y no podría estar más de acuerdo que es lo mejor, pues, si no hay comunicación con Allegri, no hay comunicación con Mota, no hay comunicación con Tudor, y eso que tú dijiste traer, tú quisiste traerte a Mota, tú quisiste traerte a Tudor, y no les haces caso, no los escuchas, te opones a las decisiones, no hay sinergia, brother, pues entonces con razón nadie marcha, ¿sabes? Nadie camina, nadie avanza. Entonces, no hay un proyecto andante. O sea, todo muy superficial como proyecto, pero realmente no era un gestor humano que estaba sentado en el escritorio, bajaba a la cancha, hablaba con quien tenía que hablar y trabajaba hacia adelante en pro de mejora, ¿no? Era todo como lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo veo, y me vale ver todo lo que los demás puedan decir, inclusive el DT, ¿sabes? Entonces, digo, obviamente también ahí de los pocos tintes que se resaltan es que Mota también era una persona con ideas muy pragmáticas, cerradas. Todos intransigentes. Se juntaron dos intransigentes. Ajá, entonces tienes Todos mucho para caos. rascarse, como decimos en Venezuela. Entonces, pues tienes caos, ¿no? Entonces sí, definitivamente
te lo juro y lo digo con la mano en el corazón, digo, gracias Mirko, porque me cambia toda la visión de cómo veía la problemática y ahora sí me retracto, ojo, me retracto en mis palabras con respecto a la propiedad que no está interesada en lo que está pasando al interno del club. Ujú. Al contrario, vieron el problema, lo atacaron y pues ni hablar. Reset otra vez porque el precursor del nuevo ciclo simplemente no estaba dando el ancho. Punto. Ranita, no sé qué tanto pudiste escuchar, sé que estás súper ocupado en el trabajo, pero algo que quieras resaltar, que te llamó la atención antes de ir con el profe y también el chat. No vi nada, no escuché nada. Bueno, perfecto. Pero no sé, gracias, me causa... gracias, excelente aporte, sigue así. Mira, cada huevo, estaba trabajando, huevonazo, no estoy en la casa. Lo que me resalta que por ahora veo que le estamos soltando la mano mucho a Mota de su problema, de que tenía que era muy obvio. Entonces, o sea, ¿qué pasó? O sea, todo un Mirko vino y dijo, ¿todo fue Giuntoli o qué pasó? No, realmente fue una combinación de los dos, creo yo, ¿no? O sea, fue realmente, en mi punto de vista, y ahorita también le pregunto al prof si está de acuerdo, esto es el resultado del vacío enorme que existía dentro de la gerencia. O sea, porque si no hay una gerencia bien establecida, con poderes bien establecidos y una persona que diga a la Moji, no, tú esa línea no la cruzas, tú esta línea no la cruzas, es cuando suceden este tipo de situaciones, creo yo. Imagínate qué hubiera pasado si llegaba Conte, ¿no? Un tipo como Conte se come a la directiva actual, ¿no? O sea, se la traga, y la muerde, la mastica y la escupe, ¿sabes? Entonces... Sí, yo concuerdo. Yo creo que el problema ha sido ser peor con Conte. O se termina yendo Conte a la semana. No, pero ojo que antes que nada, Tato, se te está escuchando muy mal. No sé si tienes algún tema ahí de micrófono. Luego, o sea, cállate, pero pues, qué sí, fuerte lo tratan, vale, de verdad. Para las veces que se sube y se escucha mal, mira, yo no sé qué iba a decir. No, en serio. Es importante. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí. Ahora te escucho con voz fuerte y clara, hermoso. Okay. Mamá. No, el Día de las Madres ya fue. El Día de las Madres ya fue. Acá también en Latinoamérica. Mira, escúchame. A mí me encanta, digamos, me encanta Pueblo Juve porque tenemos la posibilidad, como siempre decimos, de traer a este tipo de cracks a que nos ayuden a entender, ¿no? Una situación tan complicada que estamos viviendo ahorita mismo con la Juve, y por eso nosotros a veces somos tan pesados en pedirle a la gente, dejen el like, compartan contenido, porque somos todos juventinos, estamos cada quien en un rincón del mundo y queremos saber, queremos conocer, queremos tener la información de lo que está pasando, entender a nuestra Juventus. Y gracias a que somos una comunidad cada vez más grande, podemos llegar más fácilmente a este tipo de cracks que están allí metidos todos los días en el mundo Juve, ¿no? A mí me dejó muy claro la nueva estructura de la sociedad. Y me deja, la verdad, un poco más tranquilo, en el sentido de cómo viene con Molly como una figura, según lo que se entiende, aún sin roles definidos, que va a ser la figura un poquito más alta, el perfil más alto, acompañado de dos figuras, una intachable, porque Giorgio Chiellini es una figura intachable, o sea, no hay una persona juventina o no juventina que pueda decir algo negativo de Giorgio Chiellini como persona, más olvidémonos un poco de jugador, pero como persona, una figura intachable, una figura que se formó, que estudió para estar donde está, que ha hecho todo un camino de aprendizaje fuera y dentro de Italia, con lo cual puede ser una buena mano derecha de Comolli. Y luego también me llamó la atención, y lo debo confesar, la altísima valoración que le dio Mirko a la figura de Tognozzi. Y son palabras de Mirko, no mías. Yo de verdad que no conocía esta opinión de él, y no tenía yo tampoco formada esta opinión, pero lo calificó como el mejor scout o uno de los mejores scouts del fútbol actual, Matteo Tognozzi,
Con lo cual, yo creo que lo respaldan. Sí, y Tato, podemos hablar, y acá voy a decir palabras mayores, no me insulten, podemos hablar de una nueva tríade. Claro, nosotros la tríade... Pero te voy a pedir que pares en este momento. Olvídense de la magnitud, ¿no? De la magnitud de las figuras, pero de por lo menos a nivel estructural. O sea, acabamos tiene de sentido, pasar tiene sentido. de un hombre solo, que era Giuntoli, con sus 4 muertos de colaboradores, a una figura mucho más. Con Pompilio y Stefanelli, que estaban ahí para servir el café. No, Pompilio, impresionante. Y el otro le sacaba la fotocopia. Ahora estamos haciendo leña al árbol caído, Capi, lo siento. Aquí siempre se ha hablado y se ha criticado la labor de esta gente. Y siempre hemos hablado de la debilidad estructural de la Juventus. Y ahora hay un cambio. No es que nos acabamos de despertar nosotros acá en Pueblo Juve. Acá hacemos live toda la semana. Cuidado. Entonces ahora volvemos a una estructura de tríade, o sea, de 3 personas que también tendrán sus colaboradores, pero 3 cabezas visibles, 3 cabezas de fútbol, carajo, al fin. 3 hombres de fútbol. Giorgio Chiellini, un hombre de fútbol, Tognozzi, un hombre de fútbol, y Comolli, un hombre de fútbol. Pero permíteme, seamos positivos, que añada algo ahí. No, yo no sé si positivo, pero bueno, ya sabemos que lo que estaba no estaba funcionando, y es bueno que al menos estemos dando un cambio. No sabemos si va a funcionar, pero yo tengo mis reservas sobre algunos de los personajes, empezando por Comolli, como dije antes, pero Comolli. Bueno, justo con la reserva de Tato, justo con la reserva de Tato, perdón, ahorita regreso contigo, Tato, porque justo con tu reserva, ¿no? Porque había salido esta pregunta durante el directo, fue algo que había salido justo en el momento. Lo de Marco Silva es serio, no es un jugador. Marco Silva es lo que están proponiendo como entrenador, es el actual entrenador del Fulham, y Jorge Méndez lo está proponiendo a la directiva de la Juventus, la cual lo está considerando. El Fulham llegó de 11º lugar con 54 puntos. Entonces, ahorita regreso con lo que estaba diciendo Tato. Adelante. No, yo lo que voy a decir muy, muy brevemente es que este tipo, Mirko, creo que queda claro que sabe todo lo que ocurre en el club, y está tan seguro de lo que ha venido pasando estos meses como no tiene ni puta idea de lo que está pasando ahorita. O sea, la incertidumbre en este momento, si la siente una persona como él, que conoce, o sea, que tiene muchas vías de acceso a la información, ¿cómo puede ser para jugadores que quieres comprar, entrenadores que quieres traer? O sea, la única certidumbre es que es la Juventus. El resto es todo completamente en el aire en este momento. Pero a veces esto está bien, pues, Tato. ¿Para qué tomar decisiones apresuradas? No estoy diciendo, no lo estoy diciendo que sea bueno o malo, es simplemente o sea, es un momento de incertidumbre hasta para la gente que entiende muy bien lo que está pasando allá adentro. Sí, no vaya a ser lo que hablábamos con eso temprano, que hubieran cerrado a Conte y llegaban los 3 y tenían un cortocircuito con Conte. Entonces íbamos a volver a pasar lo que ha pasado las últimas 2 temporadas. Tiene sentido Giuntoli, que el entrenador Allegri, Giuntoli, Motta. O sea, a mí me queda claro también una cosa, y quizás no sea lo más necesario en este momento en cuanto a la estabilidad de la Juventus. A mí me queda claro que Tudor no va a ser el entrenador del año que viene. No sé quién vaya a ser, pero o sea, yo regreso al punto de que bajo la gerencia anterior se estaba negociando de hace meses por Conte. Por ende, la gerencia anterior no quería a Tudor, aunque Mirko nos dijo, lo tengo aquí anotado, estoy buscando exactamente, que era Giuntoli quien había traído a Tudor, mientras que Elkan quería a Mancini. Por ende, Giuntoli, quien había traído a Tudor, ya estaba negociando para traer a Conte, te dice que la gerencia anterior no iba a permanecer con Tudor. Llega la gerencia nueva y trata de traer a Gasperini en el último minuto. Quiere decir que, y al final no le dan una oferta a Gasperini, quiere decir que Gasperini no terminó de convencer a Chiellini y a Comolli, y 2, pues no están viendo en mantener a Tudor al año que viene.
Entonces, o sea, todo apunta a que Tudor no va a ser el entrenador. Y aquí es la gran pregunta que hizo Miguel es, ok, muy bien, pero en 3 días están todos en la continaza. O sea, el lunes llega todo el plantel a entrenar para la Copa Mundial de Clubes. ¿Y ahora? Él les abrirá la puerta. Es netamente, primero que nada, yo creo que, la mole de trabajo atrasada que van a tener como Lee, Chiellini y Tognozzi es impresionante, sobre todo a nivel gestional, de empezar a presentarse a los agentes de sus propios jugadores. Mira, somos nosotros, estas son las nuevas vías de comunicación, todo un nivel de trabajo administrativo y de aseguramiento de la plantilla, porque tenemos que dejar de ser un equipo de préstamos, un equipo de jugadores sin certezas, que no saben si van a estar aquí el día de mañana. No, hay que empezar a sentar bases sólidas también desde el punto de vista de la tranquilidad mental de los jugadores. Luego, explicar muy claramente hasta el propio Tudor: señor, usted está continuando su trabajo de interinato por el cual firmó, y con toda la solidez de decir, te agradecemos muchísimo el gran esfuerzo y trabajo que estás haciendo, pero que sepas que esta directiva se está moviendo para buscar nuevos perfiles. Yo creo que ella lo sabe, ¿no, prof? Yo creo que eso ya lo tiene claro, claro. Pero no de la nueva gerencia. No, pero que no salga, él dijo que la última vez que habló fue con Giuntoli el lunes. O sea, la claro, nueva gerencia ha hablado con Tudor, no sabemos. Que no salga a decir estupideces como que, no, a mí me tienen que asegurar el año que viene, si no, no. O sea, todo es claro. Yo creo, profe. Dale, Cano, yo voy a hacer un chiste. Dale, quiero escuchar tu chiste. No, yo voy a decir que creo que es el momento del profe. Yo creo que hoy en día cualquier persona puede ser entrenador de la Juventus, porque la filosofía de este como Lee o como Lee es que cualquier tipo como Marco Silva puede ser entrenador de la Juventus. Tato, yo te digo algo y voy a salir a apoyar a Enzo. Enzo dijo 2 meses antes, ganando 2 partidos y empatando 2, estamos en Champions League. Yo lo guardé para después mandarle una chiquita y le resultó a Enzo. Bueno, y no solamente. Enzo dijo al principio de la temporada, Enzo dijo que algo no estaba funcionando dentro de la directiva, que había un choque. Mota era un, no me acuerdo la palabra, ¿no? Pero que no era digno, ¿no? No era bueno para la Juve. También dijo que con Allegri campeonamos, pero esto no hay que recordárselo, ¿no? Sí, bueno, le faltó un año a Allegri en su contrato. Aquí vamos a decir una verdad que es dolorosa, pero Allegri con este equipo salía campeón. Sí. Ya explotó el chat. Ya con eso explotó el chat. Él lo manejaba mejor, es que Allegri manejaba mejor. Pero por favor, tu madre hubiese volado este año con Allegri. Chicos, justo con esa situación de Allegri. Justo con esa situación de Allegri, porque quiero traer esta pregunta que puso Diego, que me parece la pregunta, ¿ok? Sabemos la situación en la que está Juventus ahorita, en este momento, por todo lo que nos dijo el gran Mirko durante el directo. Nosotros, obviamente, después de este directo vamos a estar publicando algunas de las cosas, con su permiso, obviamente, para nuestras redes, para que lo tengan ahí resumido, pero Gasperini ya llega a la Roma, ya salió el Here We Go de Romano. Allegri... ¿Cómo, perdón? Esquivamos una bala con Gasperini a la Roma. Tú dices, bueno, ahorita tocamos ese tema. Allegri al Milan. Napoli tiene Conte. Inter no sabemos todavía. Bueno, aquí dice la Fitch, ¿no? Pero Inter no sabemos si se queda Inzaghi o no. Roma, Gasperini, la Juventus, Tudor, no sabemos. X. ¿A qué puede aspirar la Juventus en el campeonato 2025-2026? Si, digamos, es Tudor el entrenador y esta plantilla. Dale. A lo mismo que aspiró cuando llegó Pirlo, a lo mismo que aspiró cuando llegó Allegri el primer año, a lo mismo que aspiró cuando llegó llegó Mota, 4º puesto. No hay más. No hay más. O sea, no porque no le tenga fe al equipo, es que por lo pronto, por el tambaleante cambio, por la cruel realidad que estamos viviendo, como dice esta palabra, se la voy a robar siempre a mi profe amado, y es la única forma que pudiéramos quedar por encima de ese 4º puesto es un overperformance de todos.
no, o sea, yo no sé, brother, no sé, bro. Yo creo que el Napoli va a estar armado hasta los dientes. Yo creo que el Inter va a ser un trabuco también y el Milan con Allegri va a ser otro equipo, bro. Va a ser otro puto Yo les equipo. puedo O sea. ser sincero, como y ahorita terminó, abriendo el Miguel, micrófono al prof Miguel y Tato, pero yo creo que entre todos nosotros, quizás no Tato, pero entre el resto creo que voy a ser el más pesimista. Yo creo que si Tudor se queda en la plantilla, o sea, si Tudor es el entrenador del año que viene y el resto de equipos está como está, teniendo en cuenta también que Italiano renovó con el Bologna, ¿ok? Porque ese también, o sea, el Bologna tiene que estar tomado en cuenta. pero Yo Bologna va a creo que venderse. sería un gran año si la Juventus califica Europa League. O sea, no nos veo ni siquiera en Champions League. No, profe. O sea, sí, entiendo de dónde partes y sí, pero yo creo que tampoco hay que ser cataclísmicos porque creo que no hemos visto realmente a un Tudor expresando su fútbol como lo ve, porque al final de cuentas Yo creo que sí está, lo hemos visto. No, sí lo vimos, Cano. no Eso sé, es. no Sí, sé, o eso sea, es. sí, ese es Versus caótico la y lo que Lazio, quieras, ahí viste a Tudor pero expresando su... Lo que pasa es que, a ver, Sí, sí, yo no vería mucho a nosotros mismos. Yo creo que nosotros, o sea, quitas Mota y pones Tudor, vamos a decir que no hay diferencia. O sea, que tú vas a hacer los mismos, ¿cuánto fue? 68 puntos que hicimos, 70. pero nuestros equipos alrededor van a variar. O sea, yo, por ejemplo, no veo al Atalanta. El Atalanta ahora va a comenzar un ciclo nuevo. Va a vender a Lookman probablemente. Va a hacer caja con algunos jugadores. Y no es una incógnita el Atalanta. Y Sin los Tato, 10 yo no años de veo Gasperini. la ahí Roma va. de Gasperini, tienen que hacerle un equipo nuevo. Porque tú ves la Bueno, plantilla de luego la Roma tiene una Tato, plantilla que no es de una plantilla Gasperini. que no, tiene que hacer el equipo nuevo, traerle 11 jugadores que corran como Gasperini los quiere poner a correr. Cuando Gasperini le diga a Dybala que tiene que correr, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se rompe antes del primer Bueno, partido? pero ustedes se se- olvidan o que se Dybala trae de los jugó bajo pinchos. Gasperini en el Palermo, ¿eh? Cuando tenía 20 años. ¿Hace cuánto? Bueno, ok, entiendo, pero, o sea, Bueno, escucha. no es que no se conoce. Bologna, para terminar el argumento. Luego tienes el Bologna, ¿cuál es la probabilidad de que el Bologna pueda sostener otro año? Muy Además, baja. pensando que van a tener que salir de algunos jugadores, por lo menos un par de jugadores seguramente los van a perder. Claro, hay que ver la campaña de fichaje, no lo sabemos, pero estos dos equipos que tuvimos, y súmale la Roma, que es una incertidumbre también, van a estar o igual o peor que este año. Difícil Ahorita te lo estamos que hagan un mejor año, ¿cierto? Entonces, por delante tenemos lo mismo que estaban Inter, Napoli, y yo le sumaría el Milan con Allegri. Pero y Tato, si hay pueden, que ver, y si hay pueden que ver. retener a algunos Va a ser jugadores. un tronco de temporada el año que viene. El Bologna va a ser ¿Quién? una excelente temporada el año que viene. Recordemos que vamos en retraso, porque todo este retraso acumulado, ¿a qué te lleva al final? De hacer un fuerte retraso en la campaña de fichajes también. Y ojo que el Milan no solo trae a Allegri, que es una garantía, sino que acaban de fichar a Aili Vitale, que es reconocido por todos los grandes periodistas y hombres de fútbol en Italia como uno de los mejores dirigentes del fútbol italiano. Y acaba de recibir 75 millones por haber vendido a Reiners al Manchester City. Hizo la gran marota, jugador, lo lleva Pero al por eso te digo, Enzo, y antes por eso de digo, es lo mismo, no cambia el argumento. O sea, el top 4 va a cambiar lo que teníamos por delante, van a estar por detrás, y algunos que están por detrás van a estar por delante. Pero nosotros, yo creo que vamos a aspirar al cuarto puesto con esta plantilla. Ojo, ¿a quién le traen a? Te digo una última cosa, profe. No lo vendieron por fin. No lo han vendido. Mira, te digo, y ya me voy con esto. Nuestra campaña de fichajes con estos gurús de los números no va a ser tan difícil, porque ya tú vas a ver que el Comolli y el Tognozzi, los que van a fichar son jugadores que tú no tienes ni idea que existen. Entonces, estos son tipos que por 5, 10 millones los vas a poder fichar rápido. Y no vas a pasar mes y medio persiguiendo a Miners. Ese no es el tipo de campaña de fichaje que vamos a hacer nosotros. Pero Tato, no puedes hacer solo esa campaña de fichajes. Tienes que hacer esa campaña de fichajes acompañada de por lo menos un par de nombres gordos.
Yo creo Bueno, que pero a ver, yo aquí te la, pongo hemos una visto curva, lo de- Tato, no, disculpa, ¿no? Y yo sé que te tienes que ir, pero una curva. Lo que dices puede que sea cierto, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Enzo también, que si tú quieres competir a algo, el mismo Tudor te lo ha dicho, necesito 2 o 3 jugadores claves en ciertas posiciones, o sea, jugadores importantes. Pero algo que se está pasando de desapercibido es, o sea, hay gente en esta plantilla que tenía encaminado cierto tipo de negociación con la Juventus, con gente que ya no existe. O sea, hoy por hoy no sabemos si Kalulu se queda, si Conceição se queda, si Colomoni se queda. No sabemos nada de eso. Entonces, o sea, tú No, pasa. como director deportivo vas a salir al mercado a buscar qué cosa, esos 2 o 3 jugadores, o tienes que ir a buscar 6 a 7 jugadores, porque quizás Colomoni no se quiere quedar, porque él vino por Mota. No sé si me explico, ¿no? Conceição puede estar en las mismas, Veiga se regresa, o sea, todas Joshua, estas está cosas. clarísimo, es que está clarísimo. Y hoy en día, y con esto, yo creo que ya, con lo que voy a decir, podemos cerrar el chat porque tenemos 2 horas en este peo. Hoy es más probable que tu puntero izquierdo sea Kostic y no Picantico Conceição. No sabemos. Esa Bueno, es por la izquierda situación. seguro, quizás por derecha es otra cosa. Pero Esa sí. es la situación. Entonces, o sea, Kostic es más jugador de Juventus que Conceição hoy. Hoy por hoy sí. Bueno, pues Lugani Rugani más que Veiga, es por un supuesto. jugador de la Juventus más que Veiga. O sea, estos son los quizás cortocircuitos mentales de los cuales no nos habíamos todavía percatado, que tendrá que resolver toda esta nueva dirigencia con la bendición del entrenador que ellos mismos elijan para este nuevo curso, que tiene que ser una decisión relativamente rápida. Ahora bien, tan rápida como antes del Mundial de Clubes, porque eso es ya, o sea, es que es mañana. O sea, Entonces, Si es que exacto, o no sea, tienen tú esa traes a alguien decisión este ya fin de resuelta. semana. Es que, o sea, perdona, Miguel. dale, Si Miguel. es que, disculpa, Joshua, si No, es no, que dale. todos los problemas que tú dices, que yo coincido contigo, esta directiva ya viene con esa solución y efectivamente el Mundial de Clubes va a ser un parche, una transición, una de, ¿sabes qué? Conceição te lo prestaron para el Mundial de Clubes, va a ir al Mundial de Clubes, ¿no? Y la directiva va a empezar a trabajar, Dios mediante, desde el lunes o martes para ver la futura temporada, porque la directiva que llegue no va a ver el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes vas a hacerlo con lo que lo tienes. Si es que te prestan una Colomani, y si no tendrás que ir con Vlahovic y Milik en muletas, y si no tendrás que ir con Kostic, sabes que con Seisao ya te lo prestaron, ¿no? Por lo que salió. Sí, sí. Pero para el Mundial de Clubes, yo no considero que vamos a ver más de lo que hemos visto los últimos partidos. Pero no esperes eso, ¿sabes? O sea, Claro. yo creo que es un torneo que lo vamos a usar como un torneo de preparación. No va a Con ser, partidos de práctica. o sea, no, exacto, no creo que sea tomado como un objetivo para la dirigencia porque no tenemos con qué. Es la Porque verdad, no nos y da. discúlpenme en el chat porque lo que quieren es siempre noticias positivas acerca de nuestras expectativas ingenuas a veces de éxito, pero no, la realidad es que ahorita estamos limitados, desencajados, sin personalidad y adoptar una personalidad con un nuevo proyecto va a tomar tiempo, ¿no? Va a tomar tiempo. Entonces, yo creo que em, ahorita la gran novedad, como lo dijiste, Josh, creo que el miércoles es la gran novedad es la reorganización del equipo. Esos son nuestros fichajes ahorita, la reorganización al interno del club. Eso es ahorita nuestro golpe sobre la mesa, si tú lo quieres llamar así, ¿sabes? De que no estamos conformes con lo que está pasando y va a haber cambios otra vez, y no importa que tengamos que reiniciar el proyecto una vez más, ¿sabes? O sea, pero damos el golpe sobre la mesa que no estamos viviendo una situación que nos gusta. Entonces, bajo esa óptica, sí, o sea, yo concuerdo un poquito con las dos partes, ¿no? Con la de Tato, que estas personas puede ser que sí nos traigan gente que ni puta idea, pero al mismo tiempo también concuerdo con la Denso, o sea, no dejamos de ser la Juve, ¿no? No dejamos de tener ahorita un nivel adquisitivo interesante por la clasificación a Champions, por la clasificación al Mundial de Clubes, vamos a tener algunas ventas, vamos a tener que hacer e incurrir en fichajes que probablemente uno o dos perfiles altos probablemente lleguen, por lo menos uno, ¿sabes? Entonces, tampoco tiremos todo por la borda, ¿no? Porque al final de cuentas seguimos siendo la Juve,
¿sabes? Por más que esté complicado, por más que no, la Juve es la Juve, ¿sabes? Entonces se va a intentar algo. No creo que el proyecto sea decirle al mister que vaya a llegar, así sea Tudor, que sea, vamos por el Scudetto, porque es algo irreal. Es, brother, valorización del sector juvenil, que ya ahorita Mirko nos lo confirmó, que es agarra a los jóvenes, empodéralos. 2, clasificación a la Champions o a una Copa Europea. Es más, puede que la expectativa sea baja, ¿no? Clasificación a una Copa Europea, punto. Y 3, competitividad, o sea, no irnos a la mierda y quedarnos en el 12º lugar, ¿sabes? Entonces, yo al menos va a ser un año difícil para muchos tifosi que ya están cansados de esperar, pero ojalá, ahora, yo siempre regalo el beneficio de la duda, ¿sabes? Siempre regalemos el beneficio de la duda. Y una de esas nos terminamos sorprendiendo de lo que pueda pasar, ¿no? Y pasan otras cosas, o llega un mister que no teníamos en el cuadrante ni cerca de que creíamos que podía llegar, y le encuentra forma cómo trabajar con este equipo y con esta directiva, y salimos avantes en esto. Y pues bueno, o sea, todo puede pasar, es fútbol, ¿no? Es lo hermoso de esto, es que es fútbol, y el fútbol es cambiante, no tiene un pragmatismo específico, todo puede cambiar de un momento a otro y pues bueno, si los astros se alinean y los 2 fichajes que vamos a traer o 3 resultan ser los cracks de cracks, pues bendito sea Dios, ¿no? Sabes, yo me quedo con lo positivo, que es que el balance va a llegar en números negros este año, o al menos muy cerca de los números negros. Me quedo con los pequeños hallazgos que hubo este año de perfiles interesantes. Me quedo con las ventas probables que se van a lograr este año. Me quedo con la salida de Dusan, gracias a Dios se acabó. Bueno, espero, güey, puta, güey. Si no se va, te juro por Dios que va a ser el año más largo de mi vida, bro. Pero vendrá un técnico que lo haga meter goles. ¿Quién? Pero chicos, ya que Cano se está quedando con todas esas cosas, yo me tengo que ir. Les mando un abrazo a todos y Forza Juve siempre. El lunes, ¿qué hay el lunes, Cano? ¿Con qué debutamos el lunes? Mercato análisis. Chao. Digo, a ver qué llega, Chao, porque de aquí al lunes no sé si vaya a haber mucha novedad, cabrón. A lo mejor hay directiva nueva. Sí, bueno, quizás durante el fin de semana. Mira, o sea, yo aplaudo realmente. Primero que nada, lo que dice Rey es totalmente cierto. Mucha gente, poco likes. Dejen likes, perros. ¿Qué vaina es? 2 horas y media y ni 100 likes teniendo aquí a Mirko Di Natale, de verdad. Totalmente cierto. Yo aplaudo el positivismo, la positividad que tiene Cano, pero yo estoy mucho más alineado con lo que manda Rana. Yo opino al revés. La Juve ya no es la Juve, momento de asumirlo y aceptarlo. Yo les voy a decir una vaina. Esta Juve se está pareciendo cada día más al Inter de Moratti, que cada año, cada 2 años cambia de proyecto, cambia de entrenador, cambia de director deportivo, entran jugadores, salen jugadores, hay préstamos, hay un despapalle, no hay confianza, hay mucho caos. O sea, ustedes pónganse a pensar, el caos que vivimos hace 12 meses lo estamos volviendo a vivir este año. O sea, hace 12 meses el entrenador se quitó la chaqueta en la final de Copa Italia, se peleó en frente de las cámaras de todo el mundo contra la directiva de la Juventus, se peleó en el pasillo contra la prensa. Este año, mitad votamos al entrenador. El entrenador en el último partido de la temporada pide confirmación a la voz pública. Terminamos despidiendo a Giuntoli de la noche a la mañana, al punto de que los mismos agentes y los jugadores no saben a quién llamar. O sea, es una locura. Resumen, caos. Caos. Pero la Juventus de verdad, no era caos. No era caos. Y aquí yo voy a lanzar un pequeño peine y decirles que al final de este peine viene una noticia importante, así que aguanten. El peine es el siguiente. Después de Calciopoli y antes de la llegada de Andrea Agnelli como presidente, era la Juventus de John Elkann. Y esas Juventus con los grandes jugadores como Buffon, Del Piero y compañía, no llegó a más de 7º lugar.
Llega Andrea Agnelli y empieza a poner pauta, empieza a poner ciertas continuidad de procesos. Los entrenadores se mantienen por más de 1 o 2 años. Empezamos a tener éxito también. Llegó el estadio que ayudó muchísimo. Ganamos 9 años seguidos. Scudetto, ganamos 10 años de trofeo, 9 años seguidos de Scudetto. Se va Andrea Agnelli, pasa todo lo que pasa al externo, todo el contexto de la plusvalía, todo el contexto de la Superliga. Yo no estoy diciendo que Andrea Agnelli sea la solución, porque él también cometió muchísimos errores y nos metió en problemas. Esta, de nuevo, es la Juventus de John Elkann. Yo no estoy abogando porque Elkann y los Agnelli vendan a la Juventus. Eso me parecería el principio del final de la Juventus, si los Agnelli y Elkann dejan de ser dueños. Yo estoy abogando porque el presidente y el que tome las decisiones en la Juventus no sea John Elkann. Con mucho que él le tenga mucha cariño y le tenga apego a la Juventus y está siendo activo, porque yo creo que nadie puede negar que en este momento John Elkann está siendo muy activo con la Juventus, está tomando cartas en el asunto. Haga el trabajo de traer a las personas justas en los puestos justos y se retire. Y retírese. Dejen que estos trabajen y lleven a la Juventus dentro de un proyecto. Queda en nosotros, tifosi, ser pacientes de permitir que ese proyecto suceda. Yo creo que si nosotros, tifosi, desde ya, nos ponemos en la cabeza que el próximo año no vamos a ganar el Scudetto, no vamos a ganar la Champions League, no vamos a ganar la Copa Italia, no vamos a ganar nada, eso va a ayudar muchísimo al club y al entrenador. Yo sé que suena contraproducente porque lo que queremos, obviamente yo quiero que se gane, pero tomemos 2 segundos para calmarnos nosotros también. Sé que tenemos esta sed de ganar, yo también la siento, pero la realidad de este club en este momento es: tú no puedes ganar nada cuando cada 12 meses estás teniendo una reestructuración gerencial y un caos interno en la gerencia cada vez. Y si no es una reestructuración gerencial, es una reestructuración de plantel. Y si no es una reestructuración de plantel, es una situación extracampo política. Así no vamos a llegar nunca a ningún lado. Es duro decirlo, es duro admitirlo, pero lamentablemente el fútbol funciona así. Vean los equipos que ganan, es que están bien estructurados por años. Vean al United, lo que le está pasando. Exacto. Cada año es un caos ahí también. Igual. Se necesita continuidad de proceso y de proyecto. Siempre y cuando la gente que está dentro de las posiciones para llevar ese proyecto y ese proceso sean las personas indicadas y capaces de hacerlo. Porque si metes al primero que llega a ponerlo ahí, pues obviamente no te va a servir. Ese es mi punto de vista. Obviamente espero equivocarme y que el año que viene ganemos todo. Ahora, la noticia importante es que vamos a hacer una rifa, lo había dicho antes, lo dije al principio, vamos a hacer una rifa aquí en Pueblo Juve. Para quienes quieran ir a ver a la Juventus en el Mundial de Clubes, vamos a rifar un boleto para el Juventus Manchester City. Las reglas de cómo participar en la rifa para ganarse este boleto, obviamente el boleto está completamente pagado, se los transferiríamos a ustedes solo tienen que llegar ahí a ver el partido. Las reglas para ganarse este boleto las estaremos publicando en las próximas horas o en los próximos 24 horas dentro de nuestras redes, así que pongan mucha atención a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, a nuestro Telegram para ver cómo ganarse ese boleto. Cabe mencionar que el partido es en Florida, es en Orlando, Florida, que consideren eso, sí. Exacto. Tienen que, si están fuera del país o lo que sea y tienen que viajar ahí, pues obviamente asegúrense de tener por lo menos la visa, ¿no? Tampoco es que los vamos a mandar para que se los metan en la cárcel. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Es un poquito, pues, no sacrificio, pero es algo que queríamos hacer también para ustedes, para la comunidad, para agradecerles, ¿no? Todo el apoyo que hemos sentido por parte de ustedes en estos últimos meses. Hemos sobrepasado los 5.400 suscriptores en YouTube. Nuestras redes también han subido muchísimo, lo cual les agradecemos muchísimo, y esta es una de las muchas cosas que se vienen en el futuro, en términos de rifa y agradecimiento hacia ustedes, pero queríamos empezar con un boleto al Mundial de Clubes. Así que estén atentos a nuestras redes, obviamente lo publicaremos en todos lados. Cano, ¿algo más que quieras añadir, Miguel? Dime. No, nada, amigo. Nada, tranquilidad y paciencia.
Yo sé que ya pedirles paciencia, más paciencia a los tifosi es muchísimo pedir, pero y frialdad, mucha frialdad, pues va a ser un año frío. Pero los Miguel, amamos. ¿qué quieras decir para cerrar? Sí, dos cosas. Uno, coincido con lo que tú dices. Un equipo ganador lo hace una directiva fuerte y mientras no tengamos directiva fuerte no vamos a ir a ningún lado. Y la otra es, Cano, ¿cuánto gel te echas en el cabello? Poco, mira, se me está cayendo. Ahorita ya no me está aguantando, ya estoy preocupado, mira. Bueno, aquí hay mucho calvito, ¿eh? Estarías en buena compañía, así que no hay problema. O puedes hacer la de Conte. Ah, sí, ya, mira. Ser peluquín. Aquí ya estoy planeando ponerme un Injerto. parchecito así. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado. Gracias al chat por tantos mensajes. De verdad, disculpen que no los pudimos enseñar a todos, pero bueno, hacemos una hora entera con Mirko Di Natale aquí respondiendo todo tipo de preguntas y dándonos información de primera que en ningún otro lado salieron. Gracias de verdad por el apoyo. Ya llevamos 2 horas y media de directo. No se olviden de dejar ese me gusta, por favor. Es sumamente fácil, gratis de hacerlo. No les cuesta nada. Dejen ese me gusta. Si no están suscritos, suscríbanse y compartan para que mucha más gente venga a esta su comunidad. Agradezco también a Tato, Rana y Enzo que se unieron al directo y obviamente el agradecimiento más grande va a Mirko Di Natale, quien se donó 1 hora de su tiempo para estar con nosotros en esta comunidad, a la cual les agradeció a ustedes por el cariño que le dan siempre. Así que lo dejamos hasta aquí. Pasen bonita noche y nos vemos a más tardar el lunes, a menos de que pase algo durante el fin de semana que haya que hacer un directo de emergencia, el lunes con el mercado análisis del prof. Dime, Cano. Muy importante para el día de mañana. Muy importante para el día de mañana, Inter merda siempre. Es todo lo que voy a decir. Y por último, nada más recordarles, si estás viendo esto, si llevas aquí 2 horas y media con nosotros, o 15, o 20, o 30, o 45 minutos, lo que sea, y no te has suscrito y no le has dado like, te puedes ir mucho a la verga. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, o sea, suscríbete para que no te vayas, pues suscríbete y dale like y ya no te fuiste a la verga. O suscríbete y te vas a la verga. También. Vámonos todos a la verga mejor. Chao.